Saludos para William Mota Saavedra. Tranquilo, primo, tía Leonor, Marcial, Edison. Ronnie Orihuela Alarcón, saludos. ¿Cuál de ellos es Rebeca? Para cuidar, pero también puedo cuidar. Estamos en la tumba de Trinidad Reyes Alarcón. Carlos Romaní Contreras. Ellos fueron esposos, mis tíos. A ver, El hermano de mi mamá, Carlos Romaní. ahí estamos haciendo la visita. Un tío muy chévere, que me quería a mí como un hijo mayor. Él es el que me llevó al fútbol desde pequeño, ¿no? Y después descanse mi tío Carlos. Mi tío muy chévere. Las palabras, de hecho, que el cariño, el aprecio que tenemos por los familiares, eso nunca nadie nos va a hacer olvidar. Aquí también tenemos a nuestra mayordoma. ¡Laura! Palabras, mamá. Bueno, aquí haciendo la visita, ¿no? A mis seres queridos. En especial a mi madrecita, ¿no? Yo creo que gracias a ella esta fiesta se ha concluido de lo mejor que yo jamás pensé que no tanta gente iba a ver. Me sentía sola, me sentía que yo no tenía familia, pero todas las cosas yo hice pidiendo a mi mamá. Yo le dije, madrecita, estoy sola, ayúdame, tú me vas a ayudar a organizar. Y doy gracias, ¿no?, a ella. Mi memoria, Herminia Romaní Contreras. Estamos acá, la pasé la mejor fiesta, ¿no? Carlos Romaní, hermano de mi mamá, mis abuelitos, Marina Contreras, una abuelita. No tengo palabras para describir a mi abuelita. Y aquí, a mis hijos, tengo 3 hijos, de las cuales 2 presentes los mayores. Jordan Estados Unidos, me duele mucho. Miguel Zulca Jacobi, tanto le gusta la costumbre, pero por motivos personales no pudo estar. Y gracias a mi hija Sheila, la única que está conmigo. Gracias. Ahí están las palabras conmovedoras de Rebeca. Tranquila, prima, dicen por acá. Jordan. Para Jordan, saludos para su mamita, tranquila. Ahí está, te está viendo en vivo, Jordan. Ahorita estás en vivo. Gracias, papi, gracias. Hijo, sabes que yo te aprecio, te quiero mucho. Tus 3 hijos, los adoro. Ellos saben. Me dice que están bien, tranquila, mamita, dice. Ahí están las palabras de mamita para Jordan.
sin llorar, sigamos, a ver. Vamos a dirigirnos, chicos, allá. La parte con Guainito, dicen. Seguimos. Saludo para Alexander Rivero. Vamos a tomar, es fácil, ¿no? Vamos juntos para abajo. Ya estamos saliendo del cementerio. Nos vamos ya a la casa del mayordomo. Saludo para Sherlyn. Laurito. Llévame a la fiesta, mami. No a la casa. A la casa vas a agarrar. Va a salir muy caro. No, mejor me retiro, creo. Cuca Quintucha. Al tío Víctor. Sí, gracias. Para Víctor Saavedra. ¿Quiénes están aquí, mami? Víctor Saavedra, es tío de Eddie y de Rebeca. Son mis padres que él ha visto por mi sobrino, siempre él ha estado presente, porque mi papá es padre de mi sobrino Marcial. Prácticamente él ha sido criado por mi abuelita y por mi papá. Sí. Para Víctor. Para el abuelito Víctor Saavedra.
visita al cementerio general, el cementerio principal del distrito de Huaribamba, y en estos momentos ya vamos a salir del cementerio luego de haber visitado a todos sus familiares, la familia Alarcón. Bien, van saliendo. Por allá, dice, por allá, abuelitos. Están guiando mal los abuelitos. Voy a ponchar en la parte de arriba para que puedan ver. Abuelitos. Cámara.
bien, chicos. Estamos llevando en vivo y en directo para que ustedes puedan apreciar todo. Somos TCT Perú. Hemos cansado. No te das mucho. Sí, no te das mucho. Escucha la música. No te das mucho. Ey, a ver, con Caramosa. ¡Orden! Saludo para Alfredo Ortiz. Gracias TCT por la transmisión. Saludos desde Argentina. Ahí está la familia Ortiz. Para Flor Acevedo Pérez. Saludos. Qué bonita fiesta. Ojalá que el año que viene pueda ir. Me quedé con ganas de ir, nos dice. Ahí están los abuelitos de Guaribamba. Ahí vienen nuestra mayordoma Rebeca Jacobi Romaní. A ver, ¿dónde está la familia Jacobi Romaní? Repórtense, por favor. Toda la familia Jacobi Romaní. A ver, para Luis Asto, saludos, Luis. Miren, voy a ponchar de parte de arriba para que vean ustedes. El abuelito saco largo, miren, zapateo, eso, zapateo, eso.
gracias por compartir, por seguirnos en la página de TCT Perú y Fiesta Perú. ¡Seguimos! Los únicos abuelitos de Guaribamba. ¡Eso! Los únicos. Se baila los abuelitos de Guaribamba, siempre cultivando estas costumbres, estas tradiciones. Desde pequeños tenemos que incentivar a los niños a cultivar nuestras tradiciones, nuestras costumbres. Para Efraín Ángel López me dice, eso es vida, Miguelincita, goza la vida. Claro, pues amigo, tenías que venir aquí, ¿por qué no vienes? Ven, aquí estamos hoy hasta la noche. De ahí ya nos vamos a Huancayo. Hoy se termina la fiesta y probablemente también estemos viniendo ya el próximo año aquí. Y no se olviden, en mayo estamos aquí también. Saludo para todos los amigos desde Estados Unidos. Muchísimas gracias. Para Tatiana Alarcón Molina, saludo para la familia Alarcón Molina aquí en Lima. Saludos para todos ustedes. Ahorita estamos con el mayordomo Erika Trucios, la familia Huacachi. Esto será eso. Ahí está la familia Jacobi, ahí está nuestro amigo Dersi, Jacobi Romaní.
Para Yuri, oiga. Un saludo.
A ver, chicos, ¿qué tal? Aún no sabemos quién es el mayordomo 2024. Lo que sí sabemos es que hay 2 mayordomos. Chicos, no sabemos todavía, pero vamos a transmitir en vivo. Vamos a conocer quién es el nuevo mayordomo 2024. Aún no sabemos. Jacobi Limachi, saludo desde Estados Unidos. Para Pedro Jacobi y todos los amigos en especial. Un saludo muy especial. Ahorita estamos haciendo de visita al otro mayordomo. A ver. Ahí van a brindar la cervecita espumante, cervecita cristal. Pues mira, ¿qué tal está la cervecita, mami? ¡Qué rico, dice! Saco largo, guaribambino. Saco largo, guaribambino. Hola, ¿cómo estás? Después te vas a ir. Y ahora sí. ¿Qué tal, amigo? ¿Cansado o relajado el trabajo? Ay, qué rico. Eso no mata pesado, Mira, decíamos que Cuatro pelitos vamos a hacer cada uno, o sea, con el celular. Ven, pe. Y por lo menos, internacional, nueva sociedad monteña. ¡Abuelo! No, de frente. Primero grabaré, después de ellos, ¿ya? Después de ellos. Voy a ir a grabar, vengo, voy a venir. Saludos, salud, hey, hey, hey. Van a hacer tu programa.
Caporal Mayor, hoy día ya no me toca trabajar, pero estoy presente. Ya no le toca trabajar, pero está presente. Ahí está el Caporal Mayor. Todo por nuestro mayordomo.
abuelitos hacen asustar, ¿no? Saludos para nuestros mayordomos. Ahí está Edison Jacobi Romaní, Rebequita Jacobi Romaní, Jordan Julka. Aquí estoy para toda la familia de Estados Unidos. Me duele mucho tu presencia, papi. Julka, estuvieron conmigo. Ay, ahora la chica. Ok, amigos, Hilton Julka. Voy a avisarle quién va a ser el nuevo mayordomo. Por el amor que se ha ido, ese amor que se fue, otro amor llegará, se quedará para siempre. Abuelito, ¿qué pasó? ¿Por qué estás así? Ha resultado que ella gané quedando. Ahora se merece su castigo. Acá respetamos nuestros. Castigado, ha hecho desorden. Que me quieres, como dices que me amas. Como dices que me quieres, como dices que me amas. Libraremos a Bolívar, siempre somos los campeones. Libraremos a Bolívar, siempre somos los campeones. ¡Eso! Saludos para Perú, lo máximo, difundiendo el folclore del Perú, de Guaribamba, a todo el mundo. Gracias, gracias. Seguimos. Mira, ¿qué están haciendo allá? Ahora. Mire, con cuidado, abuelitos, por favor, ¿ah? No quiero muertos feos, no quiero ver muertos feos. Ay. Siga. Cuidado. Se cayó uno. Abuelito caído. Caída libre.
no sabemos quién es el mayordomo. 2024, aún no sé todavía. Y si hay, aún no me han dicho. Escuchen, escuchen, la final, la final. Eso. Compadre. Compadre. Ahí está el compadre. Ahí está, hemos caminado duro, hemos ido a visitar al otro mayordomo. A ver, un salto mortal, por favor. En el colchón, un salto mortal. Con la Wilca al piso. Henry. Henry. Henry, nomás tú quédate. Ya. ¿Dónde está la Wilca? Arpa. Hay arpa. No sé, para horizontal mejor para que capte todo. Sí, mover, pero mucho estás moviendo, parece. No, transmite. Te voy a hablar aquí. ¿Dónde está arpa? Dijeron, ¿no? Va a entrar la arpa. A ver, la prueba. A ver, espérate. Ahí está el abuelito saco largo. Mira, ves cómo descansa con su hijo. ¿Cansado? Lo ha doblado tu nariz, creo. Qué malo, ¿qué pasó? Hazme malcriado. Castigo por ¿Sabes que tienes cruzando con mi hijo? Me molesta. Ajá, sí. Sí, entonces ocasional ahorita. ¿Tiene nombre o no tu hijito? Se llama Chiquito Canchari. Canchari. Chiquito Canchari, sí. Ah, Chiquito Canchari. Para la foto, Chiquito Canchari. Ahí está. Estaba buscando mamá, no quisiera ser su mamá. Ay, me encantaría ser, pero yo no quiero hombres saco largos, pues. Obedientes. Ahora, ¿qué haremos? Ahora. Ahora está buscando mamá. ¿Tiene algún nombre así, su cuadrilla, así o...? Abuelitos de Chojoto. Ahí está, esa frase. Los abuelitos Somos originales. los abuelitos de Chojojoto. Chojoto y con mis compadres de Chucmay. Ya, esa frase van a decir, ya han escuchado todos. En uno solo, que sea conteste más. Compadres de Chojoto. Espera un ratito. Chojoto manda. Para las cámaras. Para las cámaras de TCT Perú. Somos TCT Perú, nos saludan. Y a mí quién me saluda. Mi abuelito de Chojojoto. Bueno, compadres, vamos a dar un saludo cordial para las cámaras de PCT. Hoy vamos, los compadres de Chojoto, y Chucmay. Ahí está. Ahí están los abuelitos de Chojojoto. Por los abuelitos. 3-1 por CTC. ¡Bravo! 3 churros por los abuelitos. Por suegra, no hay. Está en busca. Doblado de largo, ¿no? Preséntamela. Que te presentemos. Que sea soltera, casada, que sepa cocinar. No, mira, ya está. Que tenga casa, carro. Pero ahorita agarras mayordomía. A su macho, mayordomía. Pero sí, tengo que conocer todavía, ¿qué tal es? ¿Qué tal me la agarro y al final resulta que no sabe cocinar? A él le conquistan con el estómago. A mí me conquistan con la comida, amigo. Yo soy el de que come 3 platos. Somos 3, pero preparan para 4 personas. A mucho. 3 yo como y el otro plato sobrante, ella y el otro camarógrafo se dividen. Dice A mí ya saben el secretito, a mí me conquistan por la comida. Pero ahorita vamos buscando mayordomo, no sé si aceptarías.
Primero tengo que conocer todavía, conocer a... Si es buena... Pero el día que haces fiesta vas a conocer bastante. Voy a verla todavía, voy a ver, tienes que decir, ¿quieres a este? Te presenta a este. Ay, sí podría ser, ¿no? Ay, cuando... No hay mayordoma. ¿De qué parte? Es natural del centro poblado de Tapo. Tapo, pues somos paisanos, nomás, somos paisanos. Aunque se les digo, como ayer, ¿no? Yo soy de Panamá, digo, ¿no? Natural de Panamá, pero me conocen de Panamá. Ustedes son panados, ustedes son panados. Claro, aquí, paisanos, siempre venimos aquí. Son empanados ustedes. Empanados. ¿Quién es el abuelito Pichulo? Aquí dice saludos a mi compa Pichulo. Yoncito Rey. Yoncito Rey. Yoncito Pavarra, es un compadre que se ha ido hace 2 días. Tiene multa. Tiene multa. Hay que sacarle la multa. ¿Por qué? Él es el que está en el visita. Compadre, te llevó la plata. Te llevó la plata. De lo que hemos trabajado nosotros. Cuídate allá, Lima. Ahí está. Él es el compadre sicario, dice. El estafador igual que Castillo. Saludos al caporal. De multa. El sicario, yo soy el primer sicario. Un frappe nomás. El más barato de Guaribamba. Sino que yapea nomás, ¿no? Yapea nomás. Saludos para William Mota, saludos para el caporal, dice. William Mota Saavedra, ahí está. Más conocido como Wally. A ver, ¿a quién más quiere mandar saludos? Ah, no le conozco al abuelito Pichulo. Mandamos saludos a todos nuestros hermanos que no han llegado de repente en este momento, en este año a nuestro pueblo, querido. No, a disfrutar esa tradición, lo que es neto y disfrutar con familia es muy diferente. Claro. Un saludito para mi compadre Cochinola desde Italia. ¡Tres horas, a ver! ¡Ayuda con Cochinola! Ahí están los abuelitos. Te queremos, compadre. Está en nuestro corazón. Ahí está. Él nomás lo quiere, dice. Él también. Su hijo. Él es el hijo que ha dejado. Él es el hijo que ha dejado. Por no firmar el apellido. Yo estoy cuidando a tu army. Yo voy a cuidar muy bien a tu army, Cochinada. Ay. Dice, ¿a quién va a yapear el compadre sicario? Mantenimiento. ¿A quién va a yapear? Al compadre Erin, le voy ya, que mande nomás su inicial. A Erin Alfaro Reyes. Ahí está. Erin. Ahí. Ahorita. Ya. Escuche, dice, no es, dice Wally, es Cachu, Chuno. Él es otro. El Alexandro Romero Riveros. Saludos para su primo. Saludos. Ahí está. Saludos, compadre Cuquiaca. Ahí está para el caporal. No, él está en Cusco, Perú. Ahí está. Que lo disfrute. Un saludo para Becker. Becker Romero. Chivincha. Ya. Acá hay una solterita que quiere a su hijo, dice. Lisbethcita Osorio quiere a su hijo. Solterita está. Si me quieres contar a mi hijo. Ahí está. ¿Quién es hijo? Si no puede, pasa la voz. Ahí está. Gracias. Seguimos, chicos. Saludos para todos los amigos de todo el mundo, en todo el Perú. Gracias, Guaribamba, Perú. Así es, Guaribamba. Saludos para Encantadora de Guaribamba. Lo máximo de mi Guaribamba, 100% original. Seguimos. Mira, acá está su añas, con su añas. Ahí está el abuelito. Va a recibir su castigo por hacer desorden. ¿Qué les pareció, chicos? Los abuelitos.
abuelito. Al agua, al agua, al agua. ¡Play! 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 Mi garganta ya me duele ya. Se cayó al agua, al agua, al agua, al agua. Salta, abuelito. Ay, ay, ay. Ay, disculpen, chicos. Mira, ya, ya. Mira, 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 ya. Ahí está. Todos tienen que hacer eso. Seguimos, seguimos. Miren. Para atrás no, para adelante. Johncito Rey, saludos. Sería bueno que todos los de Guaripavillón nos unimos a compartir la transmisión. Ay, chicos, un poquito mi garganta, como estoy hablando muy fuerte. Está doliendo ya. Voy a leer, ¿qué dice? Sería bueno que todos los guarimambinos nos unamos a compartir esta transmisión y hacerla viral y pueda llegar a tan lejos y a manos del gobierno, que esta hermosa danza llene de costumbres auténticas. Mira, 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 mira allá. TCT Perú, siempre llevando las mejores imágenes para ustedes, chicos. Ya saben, número de contratos al 99000-2034. Mira, nuestro caporal, ¿ves? El caporal está haciendo mejor que todos, no se vale. El caporal Wally, compadre Wally. Le ha agarrado. Mira, su hijito también, ve. Su hijito también. Eso. Claro que sí, amigos, hay que compartir para que esta bonita costumbre llegue a ser patrimonio cultural. Esa sería la mayor alegría y felicidad para todos los guaribambinos que difundimos esta bella danza. Claro que sí, amigo Johncito Rey, Saúl Castro Caguana. Hoy tienen que cantar. Mira, 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 mira. Mira, 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 mira. ¡Uy! Chicos, somos TCT Perú, mira, llevando las mejores imágenes para ustedes. Apóyanos compartiendo. Mire, 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 mire. ¡Epa! Ellos son los abuelitos de Guaribamba. Mira, todos, A ver, todos tienen que hacer eso, todos, todos. Todos tienen que hacer eso. Ya, mire, 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 mire. Siguiente, siguiente. Ya estamos llegando a 200 vistas en vivo, chicos. Ya estamos pasando. Muchísimas gracias a ustedes.
nosotros seguiremos. Solo tienen que apoyarnos compartiendo y siguiendo la página. Hoy es último día. Hoy es último día. Mire, mire, mire. Y mira, toda la gente está viendo. Aquí nos hemos reunido. ¡Ah, qué mojado! ¡Ay, no! ¡Evelina Roja! Mira, aquí está toda la gente viendo. Ahí están los abuelitos de Guaribamba. Los abuelitos de Chococoto, Guaribamba. Los abuelitos Chococoto de Guaribamba. Ahí está Chiquitín, mira Chiquitín, ¿ah? No puede. No ve, no ve. Está llorando. Están llorando de alegría y felicidad por la transmisión. Muchísimas gracias, gracias, gracias a ustedes, de verdad. Somos en vivo 223 personas. Sigan compartiendo, amigos. Estos son lo que pasa en Guaribamba con los abuelitos. Pobrecitos, dicen. Ya, eso es bautizo. Está bautizando. Está bautizando al abuelito. ¡Ah! Mira. El padre está bautizando. El compadre está bautizando. Todos. Mira, chicos, aquí estamos toda la gente. Chicos, alcen su mano. Estamos en vivo. Mira, estamos en vivo por aquí. Toda la gente está viendo todo lo que está pasando ahorita. Ahí está. Vamos a ponchar adelante. Mira, ¿qué es lo que va a hacer el caporal? Lo que él hace, tenemos que... Pero vamos a ponchar. Mira, mira, mira. El caporal, ¿qué va a hacer? Miren, chicos, somos 236 personas en vivo. El abuelo Saco Largo está haciendo pasar a su hijito. Miren, ve. ¡Uy! Pasó. De aquí nos quedamos, chicos. He hablado mucho que me duele la garganta. Ya, seguimos, seguimos. Hola chicos, ahora sí, estoy de regreso. ¿Cómo están? Soy Clayerman y estoy aquí en TCT Perú. 3-1 por los aguinas. Saludos para Milesio Riveros, para Juan Poncio Pariona. Saludos a todos. Saludos de parte de Adela Ortiz. Qué lindo la tradición. Esta es la tradición de los abuelos de Guaribamba. Chicos, ayúdanos compartiendo la transmisión y si alguien pudiera donarnos estrellitas, encantado. Le agradeceré enormemente a la persona que pueda donarnos estrellitas. Recuerden que somos TCT Perú, Fiesta Perú, desde Guaribamba. Con mucho cariño para ustedes. Somos Guaribamba, chicos. Esta es la tradición de los abuelos de Guaribamba. Ahora se viene otra travesía, otra acrobacia que van a hacer ellos. Saludo para Alberto Ramos, saludo desde Jack, Panamá, Laurita, para la gente bonita de Panamá. A ver, alguien nos puede donar estrellitas, chicos, dónanos estrellitas. Se me va a acabar la batería, creo. Ya la gente está comenzando a piquear, incluido yo. Saludo para Lisbethcita Osorio, dice. Saludo para la familia Osorio en Huancayo. Lo mejor de lo mejor son los negritos de los abuelitos, son los abuelitos de Guaribamba. Para Joyce Orihuela Canchari, vean chicos,
Son únicos y originales abuelos de Guaribamba con un orgullo de mi tierra. Saludo para la familia Orihuela. ¿Qué dice? Chicos, permítame, voy a intentar acercarme. Perdón, mami. No vaya a voltear con todo el tiempo. Nos vamos para ahí. Chicos, estoy buscando la mejor ubicación para poder llevarles esta bonita transmisión. Saludo para Fabiana Maima Bravo, dice saludos desde Calle Casa. Saludo para una gran amiga también, para Quisguarinita de Oro, Giovanita Reyes, los únicos y verdaderos abuelitos de Guaribamba, el resto es copia, claro. Los abuelos originales, vean ese caporal, el caporal que está hoy día dirigiendo. Vean chicos lo que va a hacer. Esto ni los danzantes de tijeras se atreven a hacer. Oh. Uy chicos. Oh. Se cayó chicos. Se cayó. Ahí está como mono, está pasando. Saludo para Yola Oresilka, saludo para los abuelitos desde Lima. Para Giovanita Reyes con mucho cariño. ¿Cómo está mami? ¿En qué lugar te encuentras? Saludo para Giovanita. Un besote muy grande. Saludo para Max Cancharita y te saludo desde la Merced Chanchamayo. Saludo para la gente de la selva. Pues un saludo muy especial. Chicos, vean, ahí está el pequeño saco larguito. Él también está pasando. Chicos, ¡ay! Para hacer esto hay que tener nervios de acero. No apto para cardíacos. Saludo para Jaime Félix Martínez Calderón. Saludo a prima Rosa Calderón y mi sobrina Soraya desde Lima. Saludo también para Clever Ambrosio Romero. Qué linda transmisión. Arriba Guaribamba. Saludo para la familia Ambrosio Trucios en Lima. Chicos, ya saben, somos TCT Perú. TCT, Turismo, Costumbres y Tradiciones. TCT. Vean. Uy, caramba, se colgó. ¿Cómo están? Saludo para Emerson Reyes, de parte de toda la gente que nos ve, muchas gracias. Saludo para Lisbethcita Osorio. ¿Qué hace mi hijo ahí? No te preocupes, ya te van a hacer ver los videos. Para Quisguarinita de Oro, qué lindo la transmisión TCT Perú, muchas gracias mami. A ti el agradecimiento eterno por compartir siempre nuestros videos, por verlo. ¡Oh! ¡Oh! Vean. Ya se cayó. Para hacer esto hay que tener nervios. ¡Ay! Vean chicos, este abuelo es muy fortachón. Saludo para César Guamán. Significado del nombre de Guaribamba. A ver, nuestro gran amigo César Guamán. Vamos a leer lo que nos dice. Ay caray, se nos pasó muy rápido chicos. ¿Dónde está? Saludo para Johnson Canchari, para Franco Guamán, Juñeruco. Saludo para la familia Guamán, siempre por Lima. ¿Cómo está Johnson? Para Liz, Yamilí, Canchari Pérez. Se me perdió. Ya chicos, yo les voy a dar a conocer también sobre la historia, cómo se originan los abuelos de Guaribamba. Ya les voy a contar. Ayúdanos compartiendo chicos, si cada uno de ustedes compartiera con una persona más, seríamos 500 personas. Mira, somos 247 más o menos. Ayúdenos compartiendo, por favor. Compartan la transmisión y que Guaribamba sea visto por todo el mundo, pues chicos, ¿ya? Saludo para Encantadora de Guaribamba. Un gusto, mami. ¿Cómo estás? Encantadora de Guaribamba. Mira. ¡Oh! Muchos saludos y orgullosa de ser guaribambina. Original la tradición. Esta es la tradición de Guaribamba, chicos. Somos TCT. Se cayó en el pozo, chicos. Se cayó en el pozo. Estoy tratando de ubicarme, chicos, por si no saben. Yo estoy casi más o menos al borde del río. Cuando salpique el agua, soy el que recibes. ¿Cómo está Giovanita, mami? Te quiero mucho, ¿ya? Saludos muy especiales para Giovanita. Ella nos ve siempre, una fiel seguidora. Ella es, pues, sobrina de mi mami. Para Frank
Michelle Villanés, algo para toda la gente linda de Guaribamba. Vivetita Osorio dice, lo que me perdí por venirme acá, claro, por reírte con otros, pero por no quedarte, te dije hay que quedarnos. Mira, ve, lo hermoso que es esto. Esto es wow. Chicos, vean. Esto es realmente muy hermoso poder ver. En realidad han tomado las precauciones necesarias también para que no se los lleve pues el río. Pero sí, todos tienen que subir, pasar ese palo que está hecho. Si el caporal lo hizo, todos tienen que hacer. Marisa Rodríguez Ispas dice lo siguiente. Por la huelga nos regresamos y mira lo que me perdí, mami, te perdiste. Pero no te preocupes, todos los videos, las otras cámaras, tenemos varias cámaras. Están grabando también las otras cámaras. Ya les vamos a mostrar, Pero en realidad muchas personas se han perdido estando aquí, Vamos a seguir viendo aquí a los abuelos de Guaribamba, abuelos luchadores. Saludo para el doctor César Guamán. Nos estaba comentando, a ver si nos escribes también en mensajes sobre el origen y el significado de la palabra Guaribamba. Para Johnson Canchari, culpa de la huelga, dice él, también se ha ido. No, yo creo que son cobardes ustedes, Nada, ni huelga, nada. Yo voy a ir, mañana voy a ir para Lima. Igual, sé cómo se va a llevar. Chicos, ayúdanos compartiendo. A todas las personas, Encantador Guaribamba, por favor, ayúdanos compartiendo. Somos TCT Perú. Vean, este abuelo sí tiene mucha energía y ha hecho acrobacia. Pero vamos a ver la prueba mayor, que es darse su volantino. No pasó esa prueba. Saludo para Clever Ambrosio Romero. Saludo para nuestra única Ojitos Hechiceros Encantador de Guaribamba. Sí, muy bonita ella. Quiero saber si tiene hermano. ¿Cómo está Raimi Capcha? Raimi, qué bonito nombre. Ese nombre siempre me ha gustado, Raimi. ¿Qué significa Raimi? Saludo para la gente de TCT, buena transmisión, gracias. Muchas personas nos están preguntando o nos han preguntado qué significa TCT. TCT es Turismo, Costumbres y Tradiciones del Perú. Y en realidad esa es la razón por la cual se llama TCT Perú. Saludo para la gente de TCT, buena transmisión, muchos éxitos y bendiciones. Muchas gracias para ti, Raimi Capcha. Me encanta tu nombre, muy bonito. A ver si me das el significado de Raimi. Y hablando del Raimi, hay una agrupación con ese nombre, me encanta su canción, se llama Corazón, creo. ¿Cómo está Ledesma Vallejos AD? Saludos desde Chinchihuasi. Aquí hay una chica que está muy viendo, Vean. ¿Alguien la conoce? ¿Alguien la conoce? Ella siempre me ha estado apoyando, me ha estado apoyando en todo momento. Saludos para Frank Michel Villaneda, bonita costumbre de mi tierra linda, Guaribamba. Chicos, por favor, ayúdenos compartiendo. Somos TCT Perú, Fiesta Perú. Estamos cubriendo todos estos acontecimientos tan importantes. Y se cayó otro abuelo. Chicos, ya vamos como sea, le está mojando. La cosa que se moje. Ya todos los abuelos tienen que pasarlo. Ya todos están mojaditos, Todos los abuelos están mojaditos. El caporal está regresando. Sea como sea, les va a presionar, pues de lo contrario su castigo tienen los abuelos. Ellos hacen callejón oscuro, les hacen 4. Bueno, esos abuelos son bravos, Muy pronto haremos un video sobre la historia, cómo se originan estos abuelos de Guaribamba. ¿Por qué usan una máscara? ¿Por qué el disfraz rojo? Y en realidad todo eso les vamos a contar a todos ustedes. No se aparten, chicos, nosotros somos TCT Perú, estamos cubriendo toda esta incidencia muy importante para conocer acerca de los abuelos, los abuelitos de Guaribamba. Saludo para el Derciu Cancheri Ortiz, gracias. A ver, por aquí ya me estoy pasando. Gracias por a estos 4 días de transmisiones como si estuviera ahí. Gracias TCT Perú, muchas gracias. Para Hilda Maritza, Ataucruz y Guanay, ya compartí TCT, muchas gracias Hilda, te quiero mucho. Para Cintia Alba,
Saludo para la familia Alba Vila desde Toronto, Italia. Muy buena transmisión TCT Perú. Saludo para nuestra bambina, para Cintia Alba, la gente en Italia, para Nels Lazo. Saludo para Colcabamba, para Nelson Lazo y Rosita Vila Campos. Ahora, ¿qué travesuras van a hacer los abuelos? Ahí está Wilber Alarcón Zulca también. Eso es la costumbre de Guaribamba, la original, como los abuelos de Chocojoto. No hay, son únicos, auténticos. Y en verdad, eso es cierto. Por otro lado, queremos agradecer a las personas también que tal vez llevan esta tradición a distintos lugares. Como la gente bonita de Callacasa, ellos también hacen sus abuelitos, pues ellos se denominan los gorilas. Son muy aguerridos también al hacer sus pruebas y lo importante es que llevan esa costumbre de Guaribamba, siempre en alto, ¿eh? Para Nels Lazo, gracias amigo. Naida Ceras dice, saludo para la familia Ceras por Lima. Nels Lazo, muchas gracias a ustedes por vernos y es gracias a ustedes que yo realizo esta transmisión, pues chicos. Que bien, saludos a todos de parte de Héctor Paquillauri AP. ¿Cómo están chicos? Vean, aquí hay otro abuelo que se atreve a cruzar y cruzó, pues chicos. Nosotros vamos a seguir con esta transmisión. Vamos a tratar de ubicarnos en un punto más álgido para poder mostrarles. El abuelo de ella nos está pasando. Por aquí chicos les voy a mostrar otros abuelos. Miren, ahí hay otro abuelo. Ya se atreve a pasar bailando. Eso. Ahora los abuelos van a pasar bailando. Ahí está chicos, los abuelos van a pasar bailando. Hay que tener nervios de acero para hacer eso, chicos. Saludo para Amelia Pablo. Buenas tardes. Que toque la orquesta. Sí, ahorita ya comenzaron a tocar. Para Shelby Cosinga. Saludos para mi abuelita 2023. Abuelitos de Guaribamba, los quiero mucho porque nos alegran la vida. Es lo que dice Rosa María Félix de la Cruz. Héctor Paquillauri también, muchas gracias a todos ustedes. Los abuelos siempre haciendo sus travesuras. Mira, allá hay un pequeño abuelito. Es el abuelito más pequeño. Lo van a meter ya al agua. Ahí está, chicos. Un saludo para Gabriela Tapara Girón. Saludos desde Estados Unidos. Oh, una gringa nos está viendo. No sé mucho inglés, pero voy a esforzarme. Oh, una gringa nos está viendo. Saludo para Rosa Parejas Barreto. Abuelos miedosos. Por allá vamos a ver, chicos, lo que hay. Esto es lo costumbre allá. ¿Qué pasó? Miren ese abuelo. Ay, todos los abuelitos. Miren, su changuito no resucita. Está dándole RCP básico, respiración boca a boca al changuito. Está llorando. Respira, creo que murió, Mira que el changuito tiene que reaccionar. Al changuito está dándole respiración boca a boca. Digo boca a hocico. ¿Qué pasó? Nada, ahí está. Ya, electroshock ya. Electroshock. Nada, ahora falleció. Ahí está, ya está reaccionando. Sea emocional, papá, saco largo. Saludos para Gabriela Tapara Girón, saludos desde Estados Unidos, Rosa Parejas Bravo. ¿Quién hará el papá cuando tiene pensión alimenticia? Chicos, ya sabes, somos TCT Perú, saludos para Valeria Asto. Durante todo este día vivimos las emocionantes aventuras junto a nuestros abuelos. Para Frank Michael Villaneda. Aquí están los abuelos bien mojaditos, algunos son medio cobardes, se han escapado. Acá está que me duele, creo que hay un fierro. Chicos, por allá los abuelos se están reuniendo porque van a hacer algunas otras acrobacias.
ahorita podría ser al caporal, podría ser. ¿Qué me presenta? Porque me ha dicho incluso el cocinero, van a realizar a todos. A ver, vamos a acercarnos al caporal. Caporal, papá, ¿cómo estás? En vivo y en directo. Bueno, saludos para las cámaras de TCT. Bueno, acá nos encontramos en este 2023 en Guaribamba con la emoción de los abuelitos porque es el último día. El cumplimiento de los mayordomos. Bueno, aquí nos sacrificamos, es por nuestro arte y costumbre disfrutar y hacer alegrar a la gente. Esa es parte del show que nosotros contribuimos cada año. Así es, mi estimado de TCT, y un saludo para las personas que no están presentes acá en Guaribamba City. ¡Saludos! ¡Saludos! A ver, todos los abuelos. Ahí están todos los abuelos. Júntense todos. A ver, júntense todos los abuelos. Un saludo para todos los que no están presentes. Ahí está. Los abuelos apoyan a la huelga. ¡Saludos a todo Perú! ¡Que viva el paro! ¡Que se vaya el SIDA! ¡Que cierren el Congreso! Chicos, aquí... ¡Que regrese Castillo! Chicos, aquí los abuelitos muy emocionados de verdad por vivir. Ahí están. Saludo para Clever, Ambrosio Romero dice saludo para la Orquesta Internacional Nueva Sociedad Huancayo, de Lauro Trucios, es lo máximo. Para Ever Burga Salvador, ¿cómo estás? Pues Evercito, mi amigo Zapatón. Mira, le han traído. Ese abuelo no quiso meterse al río. No ha querido, ¿y cómo se le han traído? Saludo para Ever Burga Salvador, saludos, saludito por la transmisión y comentarios mayordomo para 2023. A los que están secos, Ya vamos a ver. A los abuelos que están secos, chicos, lo están mojando, ¿eh? Para Iván Vila Peña. Es muy bonito esta tradición con los abuelitos, chicos. Allá están trayendo otro. Allá hay, chicos, otro abuelo que está seco. Chicos, por allá también. Está seco. Al abuelo payaso. Allá hay otro abuelo payaso. Saludos para Saúl Castro Caguana. Hoy es el último día de la visita de los abuelitos que cambian a los mayordomos. Chicos, lo van a llevar creo al río. El compayazo. Hoy es el último día de visitar abuelitos y contar los mayordomos. Ya les vamos. Mira, vean. Al compayazo. Está temblando. Otra fila. Mira, todos los abuelos están bien mojaditos, ¿eh? Saludo para Rosa María Félix de la Cruz. Ronald Jesús para él. Otro año tienes que ir a bailar, abuelo, sí o sí, dice David Cóngora, Genti. Saludos desde Huachipa, Lima, Perú. Mira, los abuelos también están apoyando el paro, ¿eh? Los abuelos también están apoyando el paro. Aquí tenemos un abuelito con su abuelito. Madrastra, dice. Ella es la madrastra. Ella quiere ser madrastra, dice.
Chicos, aquí estamos con todos los abuelos, estamos con los maizos, viendo esta emocionante fiesta de nuestros mayordomos Edison y Rebeca Jacobi Romaní. Saludo para Robert Fernando Rojas Silca, TCT. ¿Quién es el nuevo mayordomo? Aún no sabemos todavía quién es el nuevo. Yo les voy a avisar, pues chicos, hay que esperar, Y ya les voy a avisar quién es el próximo mayordomo y esperemos que el próximo año podamos regresar de verdad. Nos gustaría regresar honestamente. Me gustó muchísimo esta tradición. Y aquí hay unos abuelitos muy lindos y allá están bailando. Chicos, nos comentan que después del almuerzo van a elegir al nuevo mayordomo para el próximo año. Recién se va a elegir al próximo mayordomo, así que atentos. Si no hay ya, pues nosotros agarraremos. Este es el nuevo mayordomo 2024. Vean chicos, aquí están estos traviesos abuelitos, los abuelitos de Guaribamba. Los originales, los abuelos de Chocojoto y los abuelos de Chucmay. Hay una gran historia de esto. Ya les voy a comentar más adelante por qué el nombre de Guaribamba, todo eso. Pero ya saben chicos, somos TCT Perú. Chicos, a ver, ¿podemos cortar la transmisión o seguimos? Allá hay reunión de los abuelos. Los abuelos, dice Giovanita Reyes Tapeño, dile que canten a los abuelitos Mamá Dominga. A ver, vamos a preguntar si pueden cantar. Aquí hay un abuelo que está siendo castigado todavía. Aquí está el abuelo. Ahorita no estamos en falta y nada. Nada todavía, papá. Nada, sino que ahorita están muriendo de frío. Están muriendo de frío. Si es posible, anda prepara agüita de té. Ya, a ver, tómense esa cañita mejor. No, esta no es caña. ¿Qué cosa es, papá? Este es llama-caldo. Ah, llama-caldo. Compadre Pachamanca, vamos. Estamos con nuestro compadre Puntacara que está viniendo recién. ¿Cómo es? Abuelo Pachamanca y abuelo Puntacara. Cada abuelo tiene su nombre, chicos, ¿ah? Para Melicio Riveros, abuelitos, estoy orgulloso de ser Tuica, dice, o sea, su nieto. Para Yola Ore Zulca, que siga. Wilber Alarcón Zulca, diga, sigue transmitiendo. Gracias, amigo. Ahora vamos a buscar cómo cargar nuestro celular. Ya voy a conectar, ahí nomás, pero sin cortar. Va a haber un movimiento un poquito tosco, Chicos, vamos a conectar el vamos a tratar de conectar, por favor. Voy a apagar el gimbal para seguir con la transmisión, ¿ya? A ver, chicos. Que no se corte, disculpen un momentito, vamos a conectar el celular. Ahora sí, chicos, van a disculpar el movimiento un poquito brusco. Estoy intentando para cargar nuestro celular, pues chicos. Ya dice creo que cuando llega a ver, vamos. Ay, caray, mi dedo. Chicos. Ya, ahora sí, chicos. Fíjate si está cargando. Chicos, llegó el almuerzo para los abuelos. Saludo para Raimi Capcha. No corte la transición, Raimi, dime el nombre de Raimi, el significado. Saludo para Will Tojo también, ¿cómo estás, Will? Saludo para Alin Reyes Alarcón. Hazle entrevista al caporal.
¿por qué el nombre Wally? A ver, vamos a preguntarle al caporal, nos dicen, la pregunta para el caporal, ¿por qué el nombre Wally? Bueno, es una gran historia, ¿no? A ver, resúmelo. Es una gran historia, y así nomás eso no se puede soltar. Ah, ya. Así es, así es. Si usted quiere averiguar, tiene que poner. No, aquí la gente está preguntando por decir Alin Reyes Alarcón. Ajá. Bueno, saludos a Argentina, cuñado, acá disfrutando la fiesta, que te estás perdiendo las buenas cosas. Ahí dice, pregúntale al caporal por qué el nombre Wally, dice. Es su nombre, nos quiere poner el apelativo. Ah, ya, es no. el último, Ñuñupaja Wally. Ah, Ñuñupaja Wally. Saludos a Argentina. Qué rico, dice. Saludos a Argentina. Un saludo también para chicos, Martín Romero. Mejor pónganse la máscara, un favor. Ya están almorzando. Ahí estamos, más. Argentina, saludos. Acá estamos disfrutando. Espero que venga el próximo año. Saludos para su amante. Ya saben, chicos, saludos para Ronald Ramos Riveros. Saludos para el caporal, dice parte de Ronald. De parte. Hermanos, saludos. Allá en Panamá, disfrútenlo. Van a celebrar su misa al niño patrón del niño Guaribamba. Saludos también de parte de Wilber Alarcón Surcamp. Que canten los abuelos Yuyuchata Atajota, dice. Esa canción, a ver, ¿a qué hora van a cantar? Después del almuerzo, dice. Ya, saludo para Robert Fernández Rojas Zulca. Por su suegro le dicen Walikushka, dice. Saludo para Alfredo Didi Alarcón Ortiz. Buena transmisión, amigos, chicos. A ustedes estamos eternamente agradecidos, pues nosotros encantados de poder darles a conocer sobre la historia, la tradición que tiene esta hermosa tierra que es Guaribamba. Ya ahora los abuelos están todos almorzando. Aquí están los abuelos ya almorzando a esta hora. Ahí está, vean. Rico la sopa. Está calentando la sopa, ¿no? Cae a pelo, pues. Están temblando los abuelitos de frío. Allá está un futuro abuelito, uno chiquitito. Vamos a ir por esta parte. Allá también hay otros abuelitos. Allá está, Mira, vamos a chequear, chicos. Por allá algunos abuelos ya más lindos, ya precavidos, han tendido ya su ropa, vean. Chicos, quiero mostrarles esta parte. Algunos abuelos ya han tendido su ropa. Vean, chicos. Aquí algunos abuelos ya han tendido su ropa, ¿ve? Bueno, lo importante es que son precavidos ellos, ¿ah? Eso es lo más importante, chicos. Vamos a seguir por aquí, dice. Hacen antojar, dice Mari. Para CRVRS, esos abuelitos se han vuelto soperos, dice. Pura sopa. Para James, un saludo para el abuelo Jorge Luis Zulca. Saludo también para Merecio Riveros, felicidades. Abuelos, son 4 días de trabajo sin sueldo. Más que nada es la costumbre, de verdad. Es emoción. Mira, no les interesa aquí dónde esté su pierna. Ellos comen tranquilo, en agua y todo. Así son los abuelos. Los abuelos de... Ellos son de Chojojoto, los abuelos de Guaribamba. Para Lin Reyes Alarcón, entrevista a los abuelos sus anécdotas de la fiesta, ya. Pero chicos, queremos almorzar nosotros también, pues. No, para mí me falta. Ahí está. Y aquí está. Chicos, vean, miren, Sopita de vainas. Vainitas con fideo, zanahoria y su papita. Bien, muy bien. Vamos a hablar que almuerce rápido para seguir nosotros. Saludo para Saúl Castro Caguana. Hoy es el último día y a cantar todos los abuelos en la noche. Claro. Saludo también para Saúl Castro. ¿Dónde estás? Para William André Mota Saavedra. Saludo para el abuelo Messi. Chicos, ¿desde qué lugares nos están viendo? Ya saben, somos TST Perú, Fiesta Perú. Con mucho cariño para ustedes, llevando esta bonita transmisión. Por allá les voy a presentar a una señorita que quiere ser madrastra de uno de los hijitos. Ella quiere ser madrastra como sea. Es tan floja que
que no quiere embarazarse. Esta mujer es una desgraciada. Mírala. Reconozcan. Mala madre. Mala madre. Ha abortado como acá, ha abortado. Aprovecho. ¿Y por qué a él le tocó carne y a nadie es los demás? No es carne, es hueso. No es perro. Ahí está, chicos. Los chicos están almorzando, mira, bien. Vamos a mostrarle, mira, un abuelito bien chiquitito. Chicos, ya saben, somos TCT Perú, Fiesta Perú. Saludo para William André Mota Saavedra. Saludo para usted, amigo. Para usted, amigo reportero de TCT Perú. ¿Cómo? ¿Qué familia eres? Alba, ¿no? Alba Vila. Ya listo. Saludo para la familia. Siempre por el barrio Urpa y Pampa. Para la gente del barrio Urpa y Pampa. Para toda la familia Alba Vila. Mira, aquí los abuelos se están agregando. No, que guarden la cuchara porque viene KFC. Van a guardar la cuchara hasta el próximo año. Para Sheili Cosinga, saludos para los abuelos Loco Richard, el de Paño Guinda. A ver, ¿dónde está el abuelo? Allá. Él es el abuelo Loco Richard. Te manda saludos Hugo, Shirley Cosinga. Saludo también para Hugo Condor y saludo para el abuelo Emerson Defensor. Ahí están los abuelos, están a esta hora almorzando, chicos. Por allá las personas también. Aquí otros abuelos se están agregando. El frío es, me imagino, intenso porque se han metido al río. Somos TCT, ya saben, ¿eh? Saludos para Gladys Mosquera, para toda la familia Mosquera, Quilluay. En Quilluay. Guaribamba. Saludos para la familia Cosinga Romaní, para Gilberto, para Wilmer, para Percy, para mi tío Roberto Huarcaya, en paz descansa mi tío Carlos Huarcaya. Estamos aún disfrutando un rico almuerzo y gracias al mayordomo que nos ha dado un brinde de tradición, la costumbre de Guaribamba. Y agradezco bastante a la familia Huarcaya, a mi abuelita, a mi mamá y a todos, a mi señora más que nada, Jessica Villalba Romero, que le amo mucho. Gracias. Saludos para toda la hermosa gente del distrito de Guaribamba, en especial para la familia Alfaro Reyes. Listo. Saludos para qué familia de Ancaypagua o Urpa y Pampa. ¿Qué familia? De abajo. De por ahí Santana. Abajo. Por ahí abajo. Santana, Chucmay. No, ¿dónde está? Saludos para la familia Alba Vila. Ahí está, saludo para la familia Alba Vila. ¿Usted? ¿Saludo para quién? Saludos para la familia Reyes Balbín. Reyes Balbín, ¿de dónde? Acá abajo también. Ahí está. La vueltita nomás. Aquí está bien. ¿Saludo para quién es? Para la Cara, tóxica. se emocionaron. Para la tóxica. Para la tóxica. Ahí está, abuelito. Ya, saludos para CRVRC. Hay mayordomos para el 2024. Chicos, eso quiero comentarles. Después del almuerzo se va a elegir recién al mayordomo. Probablemente va a ser ella. Saludo también para Yanina Mayma. Saludo para los abuelos de Cutupampa. Allá, bueno, saludos entonces para los abuelos de Cutupampa, ¿eh? Chicos, ya saben, somos TCT Perú, Fiesta Perú, cubriendo toda esa bonita experiencia. Estamos aquí en Guaribamba, ya desde el día 30, 31, 1, 2, 3, 4. Imagínate cuántos días estamos aquí viviendo esta emocionante fiesta en honor al Erge Niño de Guaribamba. Para William Eliseo Conozco, saludos para la madrastra. Allá está, allá. Vamos a hacerle llegar. Te están enviando saludos, señorita, el joven William Eliseo Conozco. ¿Alguien quiere mandar saludos? El joven William Eliseo Conozco te está mandando saludos. Dice saludo para la madrastra, dijo. Vamos a pasar a ver, señoritas que están también aquí, degustando el almuerzo.
Saludo para Yanina Mayma, saludo para Marcial Alarcón Riveros por China. A ver, chicos, yo ya terminé de almorzar. Vamos a continuar con la transmisión para no cortar. ¿Cómo? A ver, señorita Mariciela, ¿qué tal está el almuerzo? Ahí está. Qué bueno, entonces, ¿Dónde está por su, favor, aquí donde ya su hijito también ha estado nadando en el agua? El Añas. Ahí está, mírame. ¿Está muerto o está vivo? ¿Qué ha pasado? ¿Por qué estaba en el río? Estaba llevándose el río. ¿Está vivo? ¿Qué estaba buscando ahí? Estaba escarbando papa. Estaba escarbando papa en el agua. El luto. Ahí está, mira, chicos. Mira, todos los abuelitos están bien mojados porque todos han pasado un reto, una prueba. Y el que no se quiso pues mojar, le han echado con baldes de agua. ¿Cómo dice? Acá el compa te ha dicho, mi amor, pero no sé. Ah, ya no, castíganle, por favor, castíganle. Por irrespetuoso, castíganle. Así es. Ya le estoy viendo ya. Sí, a ver. Con bigote. A ver, qué tamaño grande. A ver, a los chicos, mira, acá para saludos dice para el abuelito. ¿Para quién de los abuelitos? Aquí hay bastantes abuelitos. Ah, para este abuelito dice, a ver. De parte de Saúl Castro Caguana. No hay, Castro Caguana. De parte. Saludos para ese abuelito, dice. Toda la familia Mosquera. También familia Cuicapuza, barrio Yanama. Máxima Cuicapuza, tanto... Se ha olvidado familia. Se ha olvidado familia. Castigo por olvidar los apellidos de familia. Wilka, tenemos de un año de Chojojoto, nos olvidamos hasta de los apellidos de la familia. Wilka. La edad. La demencia. Senilia. Saludos, abuelito. Ese abuelito. Saludos, abuelito. Ahí está, vamos a preguntar aquí a nuestro amigo Alexander Rivera, a ver, Riveros, ¿hace cuánto tiempo ya usted cultiva esta tradición? Bueno, yo nunca he bailado abuelito, pero desde que yo tengo uso de conciencia, ya tengo ya 22 años, ya desde que tengo 4 o 5 años ya he visto ya la tradición desde aquellos tiempos. Sí, muy hermoso, me alegro que todavía hasta hoy en día no se pierde la costumbre todavía, sigue todavía en Guaribamba. Hoy día estamos en el último día donde están el día del cuya con los abuelitos, donde está su pollo, su cuy, todo eso. Y ya pues esperemos que se diviertan todos los abuelitos toda la tarde que está. Claro, ¿qué te falta para que seas uno de los abuelitos más? O sea, a mí me gusta acompañar a la familia sin vestirme. Claro, me gusta cultivar toda la costumbre, pero... Ahí está, para el abuelito Wichi Riveros, no sé si es para ti o para quién. Para el abuelito Wichi Riveros. Entonces por aquí debe estar. Gracias amigos, para toda la familia Riveros. Aquí está, eso es para mí, dice escuchar, abuelito, está bueno del oído, estás bien del oído, muy bien. A ver, es de parte, ya me perdí, a ver, ¿dónde está? De Mino Riveros. Saludos primo para toda la familia, por allá arriba. Ahí está, saludos. Amigo, disfruta, dice. Saludos para Alexander Luigi Riveros. Ahí está el amigo, ¿no? Mire, el Añas. Ahí está. Reyes. Se llama dice. Marta. Estaba buscando laca, ¿no? Laca. Está buscando laca, dice. Laca, se dice. Por acá no hay laca, pero está buscando laca. Mire. Ahí está el Añas. Claro que sí, es la mascotita de los abuelitos de Chojojoto. A ver, seguimos mandando. Siempre acompañando. Por aquí también he visto dónde está el otro abuelito. Lo perdía. Su hijito es un gorila. Por aquí creo está.
que le estaban dando su RCP básico porque ya estaba agonizando ya. Qué gracioso, de verdad es una bonita costumbre. Los abuelitos siempre pues haciéndonos reír, sacando una sonrisa. A todas las personas tal vez ahorita no pasan un buen momento, pero viendo esto... Mi plato falta. Ahí está. 3 he traído. Alguien se llevó su plato. A ver, chicos, sigan, mandamos saludos. A ver, aquí dice Rider, Alegría Soto, Eder Soto Coronación. Saludos desde Argentina a todos los únicos, incomparables abuelitos de Guaribamba. Elías Riveros, ja. Saludo para su ex de Pampas. Para Rosa Félix de la Cruz, saludos al abuelito Willington Riveros e hijo que bailaron juntos. Los abuelitos haciendo su paro, esta huelga de hambre, con los platos ahí. Miren, los abuelitos de Chojojoto están de huelga hoy, con plato vacío. Están apoyando al paro. Están apoyando al paro, miren, olla común. Olla común. Ay. Ahí están, chicos, están esperando su almuerzo. Se lo merecen, ¿sí o no? Los que han visto, chicos, la transmisión está en TCT Perú, ahí pueden visualizar todo lo que ha pasado hace unos instantes aquí en el río. Todos han pasado su prueba. ¡Ay, está! Aquí está el amigo, ¿ves? Ahí está. ¿Qué ha pasado con tu hijo? ¿Está vivo? ¿Qué pasó? Que se pierde la vida. Mira, aplastado en lleno de agua. Tenía un poquito de agüita y le andaba bastante agua hasta que se ahoga, dice. Tenía sed, ¿no? Tenía sed. Y resulta que lo ahogaron, mucho agua. Ay. Mira, chicos. Ahí está. Ahí está, qué bonito. A ver, mira. Ahí está. Bueno, ¿Quiénes? Preséntanos. Buenas tardes. Realmente nosotros estamos presentando acá a nuestro caporal, hasta ayer nos acompañaron. Muchas gracias, se le agradece. 1.000.000 de gracias para su familia y para toda su cocina que nos brindó. Muy agradecidos, muy contentos. Y aquí les dedicará unas cuantas palabras de aquí en mi caporal, porque ya no nos está acompañando prácticamente. Así es, a ver, ¿cómo está? Buenas tardes. Buenas tardes, ante todo, buenas tardes a todos y gracias por ese recibimiento de parte de mis abuelitos y de la fiesta. Hasta ayer fue mi cumplimiento y gracias a Dios se dio y la pasamos todos bonitos. Y agradezco por haberme acompañado también a ellos y por la confianza de mis mayordomos y los maizos que se hicieron presente en la casa y al público en general. Gracias y espero que las personas que estén viendo vengan a Guaribamba y se diviertan con la tradición de nuestro pueblo. Gracias. Ahí están muchas bonitas palabras, a ver. Ayer ¡Caña! ayer le agradezco acá a mi caporal. No, ha sido un bonito baile y hermoso, ¿no? De tradición de acá de Guaribamba, que es una cultura bien hermosa. Ayer estaba en atención, buen atendido y tampoco no puedo dejar nada de ellos, ¿no? Con mis compas, todos hemos hecho un buen chiste, aunque mi psique dolí, pero ¿qué puedo hacer? Ha estado todo tranquilo, ¿no? Yo así me siento feliz, contento. Te agradezco bastante, señor caporal. Ha sido un respeto de usted, un cariño de acá de mis compas, de todos. Y al otro año va a seguir haciendo así como sea, pero ha sido una gran alegría para nosotros que nos has correteado, nos has llevado. Es una bonita fiesta, tradición nacional de acá de Guaribamba, tú ya lo sabes, y te queda bastante compa. Una alzada para la compa, Una alzadita para el compa. Ahí está, qué bonitas palabras de los abuelitos para... Acá nuestro caporal, ¿no? Nuestro equipo vamos a servirle una cervecita, ¿no? A ver. Vamos a abrirla. A ver, mira, aprenden a abrir con palito nomás. ¡Ay! Casi me llega. Ahí está el cariño de los abuelitos.
al caporal que ayer acompañó y está lleno. ¿Sabes cómo es la medida? Ajá, la medida, es que la medida es según tamaño, pues. Según tamaño. Ahí está, a ver, lleno. Salud, muchachos, salud. Mira, también aprovechando la oportunidad, un saludo para Barrio Yanama, ¿no? Club Deportivo Centro Unión Yanama. Siempre está acá el motorcito, con Brian, Yauri Ortiz, ¿no? Él siempre está acá como su papá, ¿no? Como conocido, el motorcito de Centro Unión Yanama. Saludos, toda la familia de Lima. Saludos para su papá. Ico. Ayer hemos comido mazamorra de Ico. Ayer hemos comido chuletada de Ico. Hoy día vamos a comer sopa de Ico. Ahí está. Ahí es por aquí. Gracias muchachos, gracias por ese cariño y ese afecto que me han brindado y acompañarme a ese momento. Gracias, y hay que seguir divirtiéndonos en la fiesta y de nuestras costumbres. Ahí está, qué bonitas palabras del mayor. Realmente le agradezco por acompañarnos, que vengan a Guaribamba, que acá en Guaribamba se goza la autenticidad de nuestro pueblo de Guaribamba, de nuestros ancestros, de nuestros abuelos, que de repente muchos los han olvidado. Esta autenticidad del pueblo de Guaribamba. Los abuelitos solamente es en Guaribamba, no en otros pueblos. Nació acá de nuestros abuelos. Se le agradezco, señorita, muchas gracias. Muchas gracias, ahí están las palabras de los abuelitos. Y aquí llegó ya su comida, miren, ¿ves? Tienen que alimentarse porque si no, no hay fuerzas. Hoy es último día de la fiesta, chicos, aquí, en honor a Erke, niño de Guaribamba. Y eso agradeciendo siempre a los mayordomos, a la familia Jacobi Romaní, para Edison, para Rosario, para Dercy Jacobi, siempre por Panamá. Saludo para el caporal, disfruta, dice, con nuestra costumbre, estamos felices por la transmisión TCT Perú. Muchísimas gracias, amigos, gracias a ustedes, de verdad. Nosotros siempre llevaremos también las costumbres de nuestro Perú para que ustedes puedan visualizarlo. Y aparte, este video se está grabando también con cámaras y dron. Nosotros vamos a estar subiendo los videos ya en unos días de esta semana, para que ustedes puedan visualizarlo en Facebook y en YouTube también de TCT Perú y Fiesta Perú. Ahí estará todos los videos. Lo que pasó acá en el río también está grabado todo, chicos. El día de ayer, para los que no estaban al tanto, también se colgaron de una soga, ¿no? A la parte de arriba, no recuerdo bien el lugar exacto, por ahí pasaron prueba los abuelitos. Ahí se han dado sus volantines, sus giros en la soga de una altura, más de 100 metros de altura. Bueno, vamos a almorzar también ya nosotros, nuestro segundo, y acá los abuelitos están almorzando. A ver, por aquí, el abuelito. ¿Cuál es tu nombre, abuelito? Me llamo Yeriel Guamán Gutiérrez y quiero mandar un saludo para mi familia, mi papá Milton Guamán Ramos, y también a mi mamá Alison Gutiérrez Vallejos, y también a mis tíos, a mis familiares y a todos mis amigos. Muchas gracias por el saludo. Gracias. ¿De qué lugar? ¿A qué lugar están? ¿Dónde están ellos? ¿Ah? ¿Dónde están ellos? Ellos están en Lima. Yo he viajado acá con mi abuela Rosa Vallejos. Acá estamos en Guaribamba, un saludo. Bailando acá de abuelitos. Ahí está, muchas gracias. Ahí está para toda la familia Vallejos en Lima. A ver, por aquí. A ver, el abuelito. Hola, abuelito, ¿cómo estás? Bien. Espera, pase para que le den su comida. Abuelito nomás, abuelito. Ajá, ahorita vamos a ver. Ahí están los abuelitos. A ver, papá, ¿cuál es tu nombre de ti? Yosil. Yosil. ¿Cuánto tiempo ya llevas bailando los abuelitos? 4 años. 4 años. ¿Y te gusta esta bonita costumbre, no? Sí. ¿Lo disfrutas? ¿Te has metido al agua también o no? Sí. Ahí está, mira, ve. Ahí está tienen que alimentarse, porque si no, no va a haber fuerza para que bailen la noche. Tienen que cantar toda la noche casi. Ahí está, chicos. Un saludo muy especial para todos ustedes que nos están visualizando. Y ahorita los abuelitos están almorzando. Miren, ¿ve? Todo en orden, hasta ahorita tranquilo. Por aquí también están esperando ya su plato de su segundo. Ya la sopita ya comieron. Saludo para Saúl Castro Caguana. Para el abuelito Pichulo, dice.
que está al costado del Caporal desde Lima. Saludos. Ahora vamos a buscar más abuelitos. Mira, los abuelitos están haciendo secar su ropa porque está bien mojado. Se han metido al agua, han dado sus volantines, han hecho sus acrobacias. Se han subido a la parte del cerro, también han caído. Ha pasado de todo, chicos. Ustedes pueden visualizar todo el video en TCT Perú, ahí está. Este video está más o menos aproximado de 2 horas a más. Este video ahorita que estamos viendo, ahí está. Busquen ahí para que ustedes puedan visualizar. A ver, chicos, vamos a volver en unos instantes, vamos a comer nuestro segundo y regresamos, ¿sí? No se olviden, por favor, estar pendiente en la transmisión. Vamos a volver en unos instantes después del almuerzo. Muchísimas gracias. No se olviden seguirnos, también apóyenos compartiendo esa transmisión. Como dijo ahí uno de los comentarios, ¿no? Esto puede llegar a ser patrimonio también de esta bonita costumbre de los abuelitos de Guaribamba. Lo que tenemos que hacer es que lleguen pues a ver también nuestras autoridades, también que nos reconozcan en esta bonita costumbre a nivel de todo el Perú, así como la tunantada, así como, a ver, ¿qué más? Hay danza de la tijera, así como patrimonio cultural de la nación. Puede enfocarlo el abuelito Pichulo. ¿Dónde está el abuelito Pichulo? No me acuerdo, se han sacado algunos de su máscara y ya perdí. A ver, alguien que me ayude a ubicarlo al abuelito Pichulo. ¿Quién está el jovencito Pichulo que está bien en la esquinita? Hablando con el caporal. Sombrero amarillo. Ahí está. Ya me indicaron quién es el abuelito Pichulo. ¿Qué quieres que le diga, amigo? A ver, dime. ¿Alguien por aquí se llama el abuelito Pichulo? Ahí está. A ver, de parte de Saúl Castro Caguana. Quiere verte, ahí está. Gracias, hermanito, gracias. Te queremos, Cholito. Para el año que viene te queremos acá bailando, cultivando nuestras costumbres. Gracias, papá, gracias por vernos. Allá, me dice... Perú, gracias. Ajá, muchas gracias. Muy agradecida, gracias. Dice, pregúntale, a ver, dice aquí. Acata Huatapa Mojo. Huatapa Mojo. Eso que primero que me pongo mi cervecita, ahí lo respondo. Si no, así gratis no sale esa pregunta. No sale. Su cajita de cerveza, dice. Así nomás no sale esa respuesta. O si no, que yape, ¿no? Si no, que me yape. Ya respondo. A ver, ¿dónde está? ¿Cómo se llamaba? Saúl Castro Caguana. No, esta pregunta a otra persona. Mifin Curucachi. Curucuchi. No, Curacachi dice aquí. Ajá. Ya, yapéale si no su cajita de cerveza. Claro. Para que responda. Y ahí va a ver la respuesta ahorita. Ahí está la respuesta. Ahí está. Ya, chicos, rápido. Número de yape. Tiene que haber Mamá, tu número. Yape se ha perdido. Yape. ¿Alguien tiene yape o yapa? Ya, ¿quién tiene yape? ¿Quién tiene? Ahí está. Ya. 959-270-329. Una vez más, por favor. 959-270-329. ¿A qué nombre? Ya, ¿a qué nombre? A nombre del compadre Fisher. Compadre Fisher. Ahí está. Ya, al toque, amigos, para que responda la pregunta. El popular Pucachaqui. Pucachaqui. Más conocido como Pucachaqui, dice. Pero discúlpame, mira, de todas maneras, no faltó alguien que diga quién era el tieso. El que tiene pone en la mano una caja y responde. Pues ya recibió nada más. Sí, ahorita van a yapear, ¿no, amigo? Ese abuelito Pichulo, dice, se vacilan en las redes sociales. ¿Por qué? ¿Por qué, Pichulo? A ver. Porque soy una hermosura. Porque es una hermosura, se aparece. Gracias, hermanos, gracias, amigos. Gracias. Dice que pida yapa con la comida, dice, para que respondas. Que venga el próximo año. Al próximo año que venga, ahí solucionamos las cosas. Gracias, hermanitos, gracias, los quiero mucho, papi, gracias. Ahí está, chicos, así que, bueno, no llegó
la cajita de cerveza. Y nunca va a llegar tampoco porque no van a pagar ellos. Mentira es. Mentira es. Solo quieren preguntar, agarrarme de así cholito, pero no van a poder. Primero mi yape ya. Ajá, Ya le respondo, yape. la pregunta la tengo acá. Ahí sí. Ahí está. Ay, ¿qué pasó? Bronca, ¿qué pasó? Este abuelito está ofendiendo al caporal. ¿Cómo es posible? ¿Qué pasó? Una noche Ay, no vas a dormir. Ahí está. Aquí el abuelito está de hambre. de hambre de esa carne de allá, mira. ¿Esa carne? Hambre de esa carne de allá que está yendo con sombrerito, dice. Carne cruda de eso. ¿Cómo que por esa carne va a estar de hambre, abuelito? Carne cruda Se pasaron, chicos. Ay. Yo casi corto la transmisión y mira de lo que se perdió, ¿ah? A ver, alguien sino que yapee para la cajita de cerveza para que responda la pregunta, porque yo sé que muchos quieren saber la respuesta, ¿no? ¿Sí o no? Ahí el que hace la pregunta dice tiene derecho a dar lo que pide el abuelito. Que cante en la noche, dice a los mayordomos. Sí, falta un poco más, ahorita vamos a cantar. Sí, ya falta poco ya. También ya vamos, los abuelitos buscan al mayordomo, ¿no? Aún ahora no sabemos quién será. También vamos a transmitir en vivo quién va a ser el próximo mayordomo 2024. Claro. Estamos preocupados por eso, porque estamos preocupados ahorita. Aquí dice, saludos para el compa Pichulo. Aquí están comentando. Es famoso porque se llama Pichulo. Es famoso porque se llama Pichulo. A ver, ¿cuál es tu nombre, tío abuelito? Carabina. Compadre Carabina. Acá la comida está hermosa. Aprovecho que se lo pierden porque no vienen a Guaribamba. Piérdenselo, mira. Oiga, mira, pero este abuelito no vienen. Este abuelito tiene su diente, no le puede comer la carne. Ahí está. No te olvides de tu amigo, dice de Saúl Castro Caguana. ¿Estás con ganas de bailar? Amigo, ahorita la orquesta y el marco musical también están almorzando. Yo estoy esperando mi turno para almorzar. Ay. No le dan ni su platito de comida. Mira, No me dan, castigo por no darme mi comida. Un saludo para mi amigo Wallace, que está detrás del abuelito Pichulo. Ahí está. A ver, de parte de Wilber Alarcón Zulca. Ahí está. Buenas tardes, yo digo una cosa. Yuli. Solamente no soy cabrón, solamente estoy viendo a los abuelitos. Sí, pues eso sí, lo siquiera. ¿Qué más? Mira. Antes era el caporal, pero ahora no. ¿Por qué, papá? Mira, yo estoy sirviendo mis voluntades para ellos, mira. Yo que soy lo que era, mira, estoy demostrando, pero otros nadie no dicen nada, ¿sí o no? Pero contigo hay salud. Yo no. No, papá. Mira. Ay, el plato lo malogró. Yo me voy contigo. No, que no me tengo. No importa, ya. Ya listo, pero ¿cómo la gente puede servir? Manan. Entre el matrimonio tiene que llegar. Mananchu. Yo voy a estar algún día con los padrinos de él. Ya. Dice para el abuelito Oyuquito. ¿Quién es el abuelito Oyuquito? Carabina, no es Oyuco. Ay. Su Pichulo está famoso en las redes, ¿ah? Para el ex caporal Wallace, saludo desde Panamá. En Panamá te están viendo. No, está bien, pero está bien, tranquilo. Ahí están toda la vida que no pilla, pero eso sí, pues sí, no. Este no soy caporal, pero próximamente de repente, pues. Si no es caporal, va a ser mayordomo. Mayordomo. Algún día. Para el compa Fisher. Saludos desde Ronald Ramos. Ahí está, mira. Palabra, papá. Feliz año nuevo. Año nuevo ya. Ronald.
Ya no estamos. Wilka, se dice mi compadre. Ya no estamos año nuevo, dice. Año nuevo es un día nomás. A ver, acá yo estoy viendo que están haciendo tanto, ¿no? Pero acá son los famosos. Apágale, corta. Ay. Con hueso. Con hueso. Este es hueso de los abuelitos de Chogomoto, verdaderos abuelitos. Acá es pura imitación. Con hueso. A ver. Estaba chupando, que era abuelito ese hueso, ¿ah? Chúpate la compadre. Pucachaki, saludos para Pucachaki, el positivo Pucachaki. Saludos para el abuelito Pichulo, su Pichulo está famoso, ¿ah? Aquí, a ver, aquí el abuelito, no le, ¿cuál es tu nombre, abuelito? Abuelito Castillo. Este es el abuelito Castillo, Chulú. Ahí está el abuelito Chulú. Tanto número que vayan a comer atajo, dice. Ay, chicos, se pasaron. Si saben que nosotros somos vegetarianos, ¿para qué nos van a dar carne? Son vegetarianos, dicen los abuelitos para. Si saben que somos vegetarianos, ¿para qué nos dan carne? Dice. Ahí está, chicos. Ya perdí, no hay comida para mí, ya se acabó, creo. Saludo para el Cumba, Pichulo. Ahí está, saludos, chicos. Para el compadre Blanquillo, la gente, lo que está en Panamá, todo, pero todos que se dan cuenta son las familias por mi parte. No digo nombre, solamente tranquilidad nomás, que pasa la vida. Este año hemos llegado al año tranquilo y acá ya también que pasa tranquilo, ¿sí o no? Nada más. Muchas gracias, ahí está la familia, ahí está el presidente. Ya escuchará, pero mañana va a estar. Están en vivo, están viendo todos no, aquí. Yo soy Sergio, ¿cómo nada más? Otra cosa. Voy a mandar un saludito. A ver, un saludito aquí, el abuelito se animó. A ver, abuelito. Voy a mandar un saludito a mi hija Nayeli Cornación, que está en Lima un poquito mal. Espero que se recobre pronto. Acá de su papá. Le quiero mucho, le amo. De su papá, de su abuelo. De corazón. Yo digo, caramelo. Acá en Guaribán estamos disfrutando, pero yo sé que el próximo año va a estar acá con nosotros para disfrutar. Gracias. Dios te bendiga, Dios te bendiga. Dios te bendiga. Ahí están las palabras. Para el abuelito Pedro Castillo, saludos. Pero Wilka, ese toncito no nos va a alcanzar para tanto, bebé. Mira, 2 cervecitas para todos. Ahí está, va a buscar uno. Saludos para Saúl Castro Caguana. Este año habrá habido abuelito, dice. Para Aline Reyes Alarcón, que coman bien para que levanten al nuevo mayordomo ex caporal Wallace. Que no se raye. Ya van a comenzar los abuelos a buscar al próximo mayordomo para el 2024, pues chicos. Nos encontramos todos por aquí. Un saludo para las personas que nos están viendo en distintas partes del planeta. Saludo para la gente de Panamá, los amigos que están en Estados Unidos. Hay personas que nos ven en Huánuco, Cerro de Pasco, Lima, Huancayo. Aquí están nuestros maizos, nuestros mayordomos salientes ya, los que han cumplido como debe ser, hacer una fiesta y, como no, con la filmación de TCT Perú. Saludo para Robert Fernando Rojas Zulca, un saludo especial a Sergio desde Panamá. Ok, saludo para Rosa María Félix de la Cruz, entrevista a la señora que está ahí, la señora Teodora, está un poquito mareada. Saludo también para Rosa Calderón, saludo para la tía Teodora Molina, para Yanina Ignacio Canchari, saludos para el abuelo Pichulo, dice. Saúl Castro Caguana dice saludos para el abuelito Luis Hilario Caguana, de parte de Giovanita Reyes, saludos amigo,
Fisher alias Pucachaki. Ah, ya, para el famoso Pucachaki. Giovanita está enviándole saludos entonces. Chicos, ya saben, somos TCT Perú, Fiesta Perú. Y nosotros aquí en Guaribamba emocionados de poder vivir esta fiesta. Aquí están esperando su almuerzo, algunos ya están distribuyendo, vean. Saludos para Kiara Angélica Curacachi Buitrón. Saludos para Margarita, para Clavel Riveros desde Chile. Saludos a los amigos, primos que se encuentran en pleno descanso. ¿Ya? Por aquí están nuestros maizos. A esta hora están almorzando. Bueno, y nosotros vamos recorriendo, viendo. Aquí están los chicos de la orquesta también, vean. Los chicos de la orquesta ahí están almorzando. Los chicos, los muchachitos robacorazones. Así se hace llamar. Las personas que están viendo, algunos ya están almorzando, otros aún siguen en copa. Aquí nos encontramos con Mari. Hola Marita, ¿cómo estás? Saludos para la gente que está viendo la transmisión en vivo. A ver, mándale saludos a Yanela. Yanela, sí, de para Huancayo, pero manda. Ah, caramba, qué bueno entonces. Estás viendo a Yanela entonces. Saludos para Yanelita. Ellas son sobrinas. Vaya, muy bien. Chicos, ya saben, estamos en la casa del mayordomo Edison y la señora Rebeca Jacobi Romaní. Aquí están esperando algunos para el almuerzo. Ya les están distribuyendo a algunos el almuerzo, otros recién. Bueno, chicos, los abuelos van a buscar ya quién va a ser el próximo mayordomo. Ya van a buscar, ya pronto vamos a saber quién va a ser el próximo mayordomo. Vamos a conocer. Hoy día están buscando al mayordomo. ¿Quién podría ser, chicos? ¿Quién podría ser? Aquí están almorzando, qué rico, dicen algunos. Saludos para Didi Paraguay Vázquez. Saluditos para la familia Paraguay Vázquez por Lima, el rico Agustino. La gente bonita del Agustino. Aquí los abuelos ya recibieron su cervecita después del almuerzo. Aquí ya están tomando el cariño de la señora y ya van a buscar ellos el próximo mayordomo. En sus manos está. Lo estamos animando para que quiera volantín porque está poquito todavía. Ah, ya, están animándole entonces. Hay dos, tres compadres que están secos. No, pero yo tenía una misión antes cuando estaba tocando el recibo. Estaba buscando el caporal de arriba. El mayordomo me dio una misión. A las buenas o a las malas. Eso es mentira. Esto no lo preguntamos al revés. Saludo para Naida Ortiz Flores, saludo para mi amiga Lourdes Reyes que está mareadita, dice. Saludo para Mayra Janto Palomino, otro saludo para Shelby Cosinga, saludo para mi tía Victoria y Joana que están degustando el rico almuerzo. Aquí los chicos ya están con la cervecita y todos están emocionados. Queremos saber quién será el próximo mayordomo 2024. Allá están coordinando. A ver, vamos a acercarnos. De la faldita verde, Vamos a acercarnos, chicos. Probablemente sea la familia Guamán, dice. La señora de la faldita verde es la señora Guamán. Saludo para Sol Estrada. Saludo al tío Huilo. Chavito, a ver, chavito. Ahí estamos. Ya se tiene ya. Ahí se viene el mayordomo, un chavito. Ya se viene el próximo mayordomo. Señoras y señores. Señores, ya tenemos mayordomo.
Estoy grabando ya. Saludos a un Pucachaqui. ¿Quién es el Pucachaqui? Saludos para Rosa Marcia Félix de la Cruz, abuelos que vienen a los mayordomos. Chicos, son exactamente las 4:38. Nuestra batería está casi al tope, pero vamos a seguir transmitiendo para ustedes. Saludo para Rosa María Félix de la Cruz, abuelos que arriba. Ahí está, mira, ve. Vamos, Te vas a darle orquesta, ¿no? Ahí está. No, despacio. Ya, chavo. Ya, chavo. ¡Orquesta! ¡Eh! Ya se tiene un nuevo mayordomo, señores, son los nuevos mayordomos 2024. Ahora le van a cargar. Ya le están poniendo la banda, mayordomo 2024. Saludos para Evelina Borja Sanabria, saludos para mi hijo Michael, el baterista de la Orquesta Nueva Sociedad de Huancayo, saludos desde Huaycán, Lima. Muy bonita la fiesta, gracias a ustedes por la transmisión. Saludos también para Lucharita Pérez, muy Guaribamba. Chicos, ahí está nuestra mayordoma 2024. Le están poniendo su banda. Eso, TCT Perú. Ahí están los mayordomos. Le están poniendo la banda. Eso. Mayordomos 2024. Ángela Vida Alfaro, Natalie. Con mucho cariño para ti. Para Natalie, mi amiga Natalie. Ya saben, chicos, ya tenemos mayordomo 2024. Ahí está, eso. Saludos para Rosa María Félix de la Cruz, abuelita Oscar y enanos nuevos mayordomos ya cargaron.
Ya tenemos mayordomos. Aquí está nuestra mayordomo. Peña son los mayordomos. Silvia. 3 hermanas. Las 3 hermanas. Silvia. Esther Guamán Peña, Marisol Guamán Peña y Silvia Guamán Peña. Claro. Así que iniciar. Y todos. Y enseñan y se libran. Y ustedes primero. Ya. ¿Vale? Ya ahí está, ya. Acaba de confirmar que este va a estar presente. De Perú presente el próximo año en la mayordomía de 2024. Ahí estamos. Chicos, nos acaba de confirmar el próximo año desde Perú también va a estar aquí en Guaribamba. Volvemos el próximo año desde Perú a Guaribamba. Chicos, este año estaba de regreso. Eso. ¡Junte! Ahorita paso mi libro de arte. Ahí están las mayordomas. Las 3 hermanas. Mayordomas, toda la familia Guamán. Aquí está nuestro maestro saliente. Eso. Saludos para la familia Jacobi en Panamá. Ya tenemos nuevos mayordomos, la familia Guamán. La familia Guamán Peña son los mayordomos del próximo año. Y aquí estamos con la familia Jacobi. Ya tenemos mayordomos para el próximo año, chicos. Y ya nos acaba de confirmar que ese tema va a estar presente el próximo año. Teníamos también esa angustia de saber si volveremos o nos iremos a otros lares. ¡Vamos para allá! Ahí está, una de las mayordomas. Vamos con la siguiente mayordoma. A ver, conózcanla. Ya saben, vamos ahora con la siguiente mayordoma también. Son los mayordomos 2025, 24, ¿no, chicos? Felicitaciones a los nuevos mayordomos de Niño Jesús de Guaribamba, acompañado de los abuelos. Para Yola Orezuca, muchas felicidades a las hermanas Guamán Peña. Las hermanas Guamán Peña, los mayordomos 2024. Eso. Saludos para Rosa María Félix de la Cruz. Dice lo siguiente: Romerito, tienes que estar presente. Saludos para Eder Soto de la Nación. Felicidades a los nuevos mayordomos, las hermanas Guamán Peña. Las hermanas Guamán Peña van a ser los próximos mayordomos 2024. Ya saben, chicos, nosotros como TCT Perú, pues nos gustaría regresar a esta tierra. Nos gustaría estar presente también. Se tiene a nuevos mayordomos y nos embarga la emoción de haber vivido estos días. Toda la anécdota, todo lo que se ha vivido acerca de esta fiesta. Ya se tienen nuevos mayordomos. Especialmente mi persona, desde el día 30 de diciembre hemos estado por aquí, chicos. Desde el día 30 de diciembre. Saludos para la mayordoma, que tenga muchas bendiciones y felicidades. Saludos para Wilber a la
Cochincha. Felicidades para los mayordomos, las hermanas Guamán Peña. Conozcan a nuestra próxima mayordoma 2024. Son las hermanas Guamán Peña, Silvia, ¿quién más? Notas. Ella es una hermana Guamán Peña. Las mayordomas 2024. Mayordomas 2024. Las hermanas Guamán Peña. Los amigos acompañando. Ahí está Alcida. Eso. Tenemos las nuevas mayordomas, saludos a Fernandito, Coronación Reyes, felicidades a los nuevos mayordomos. Para que nos dé las hermanas palabritas, o sea, estos changuitos. Las tres juntas, Henry. ¿Qué está? Ahí están atrás, Saludos de parte de José Luis Alarcón Albino. Felicidades a las mayordomas Guamán Peña. Saluditos. Los abuelitos también se hacen presentes. ¿Tú sabes que el abuelito baila por pollito?
por ese ratito. Ahí está. A ver. Las palabras de las tres hermanas, una foto. Las tres hermanas. Las tres hermanas, compromiso. Las tres. No solo soy yo, Silvia. Claro, por eso las tres hermanas. Silvia, Marisol y Esther. Ya, Silvia, Marisol, por favor. Abuelitos, ponlo al piso, papá, ponlo al piso. Al costadito los abuelos. Abuelos al costado. Sonrían, miren todos, miren, por favor. Ya, miren. Ya, miren a la cámara. Miren. 1, 2, 3. ¡Listo! Ellos son los mayordomos 2024, señores. Las hermanas Guamán Peña. De parte de Encantadora de Guaribamba también dice muchas felicidades para las hermanas Guamán Peña. Los abuelos le están haciendo entrega de su caja de cerveza. El cariño de parte de los abuelos, chicos. Unas palabritas, papá, para los mayordomos. Ustedes ya sabían quién, ya habían visto hace rato. Un momento a otro, realmente por esta unión aquí en el pueblo de Guaribamba y a nuestro nuevo mayordomo de nosotros, de parte de los abuelitos, hacemos presente las tres hermanas Guamán Peña como mayordomo para 2024. Las tres poderosas. Las tres poderosas. Las chicas indomables. A ver, por aquí, abuelito. A ver, sus palabras, mami, palabras. ¿Cómo se siente usted de recibir este importante cargo? Mira, yo no sabía esto, pero esos mis primos son unas ratas. Perdón que lo diga así, yo soy bien sincera siempre. Ya. Llegué, quemadito y toda la vaina esa, y ¿Te al convencieron? final me dicen, tú vas a la mayor. Perdón, yo no. Pero no, recibimos con mucha bendición, mucha fe a nuestro Niño de ser poder las mayordomas, no solo yo, Silvia Guamán, Marisol Guamán Peña y Esther Guamán Peña, las tres vamos a hacer la fiesta. Y los hombres, bienvenidos si quieren, y si no, pasa, nomás sigue la flecha. No, gracias chicos, de verdad, esto parece un chiste, pero es real, ¿no? Es real y, no sé, pues, este niño ha querido que nosotros seamos sus priostes. Parece mentira. Yo sé que él va a acomodar. Ya tengo la orquesta de mi amigo Raúl Bocachi, el famoso chavo. Tengo también de mis primos que me van a dar las galas, las mayoralas, y así lo digo en público. Y yo sé que todos van a colaborar. Y vamos a hacer una fiesta grandiosa. Y quiero que por favor ustedes también estén con nosotros. Estén con nosotros, compartan esta alegría, esta festividad, que es mágica. Yo nunca me he quedado hasta este día porque siempre temía esto. Pero ahora me quedé porque no sé qué pasó, igual. Niño quería Erge es bandido, de verdad. Estaba buscando. Sí, estaba buscándome, ¿no? Pero igual, queremos que todos estén con nosotros. Hacemos una invitación muy formal a toda la gente guaribambina que están en todos lugares de nuestro país y de nuestro amado también a nivel del mundo, en diferentes lugares, que vengan, que colaboren. Esto es Guaribamba, esto es en nuestro Perú. Y estas son nuestras costumbres, tradiciones que nosotros queremos cultivar. Gracias, de verdad, mil gracias a ustedes por compartir esta tradición, esta cultura de lo que es Guaribamba. Gracias, chicos. Gracias. Muchas gracias a ustedes. Ahora conversemos con la siguiente mayordoma. A ver, su nombre, por favor. Marisol Guamán Peña, primeramente. Ay, cara, ¿qué pasó? ¿Ha cantado mucho? Sí, mucho. Agradecer a Dios y a toda la familia por hacer esta invitación y agarrar la mayordomía conjuntamente con toda mi familia, ¿no? Y solamente voy a pedir apoyo a todo el pueblo de Guaribamba, porque Guaribamba es grande, no es pequeño, es grande, primeramente en sus costumbres culturales. Y esto solamente invito y agradezco. Si la persona me apoya, qué bien, si no, yo sobresalgo adelante, con toda mi familia y las personas que están conmigo. Gracias, es esto. Muchas gracias. A ver, vamos a conversar.
conversar con la siguiente mayordoma. La verdad, yo estoy de hambre. Yo estoy de Por un plato de comida agarrado el mayordomía. Por un plato de comida se agarrado mayordomía. Sí, pues. Bueno, mira, la verdad, yo no pensaba ni en mi sueño. Nada, la verdad, nada, no he soñado nada esta mañana, no he soñado nada. Pero yo soy muy devota del Señor San Cristóbal, esta carpita. Muy devota, él me da todo. Por él yo vivo, por él. Con él ando, con él duermo, con él, bueno, en camino con él, porque es mi santo. Señor San Cristóbal de Guaribamba. Pero ahora este señor era de niño, como dice, no sé qué se ha propuesto conmigo, la verdad. Será por algo. Siempre las cosas pasan por algo. Bueno, trabajaré lo que puedo. Somos 3 hermanas. Yo no soy profesional. Yo soy simplemente mi chacrita, una sola chacra siembro. Y tengo mi poco negocio, que yo tengo un pequeñito negocio en Guaribamba. Bueno, él me lo va a dar. Yo sé que él me va a dar. Si no me da, no me apoya, no lo voy a hacer. No me va a caber acá. Si me da, me apoya, me van a ver acá. De todos modos, creo que la bendición... Como es mi propuesta contra ese niño, él sabrá por qué lo ha hecho, por qué lo hace y por qué lo ha hecho. De todos modos, nosotros a nombre de TCT Perú, a las 3 hermanas queremos felicitarle por asumir de verdad este importante cargo y sobre todo seguir cultivando la tradición. Por favor, permítame leer, dice... William Andrés Mota les envía saludos a todas ustedes, hermanas. Juan Alberto Guamán Peña, también Raúl Han Toceres. Hermano, que está de fiesta. Hermano más, de voto más. También mando saludos que se prometió Guamán a los Juanes. De parte de Raúl Janto Torres, de Franklin Guainamarca Riveros, Juan Alberto Guamán Peña, Rubén Avelino Riveros Coronación, Kiara Angélica Curacachi Buitrón, José Luis Aragón. Bueno, en realidad hay muchas personas que les desean todo lo mejor de verdad y dicen que simplemente hay que seguir adelante y todo se va a hacer posible. De parte de Kiara Angélica Curacachi Buitrón, también felicidades para que se encuentre ubicado de verdad para todos ustedes. Felicidades. Desearles todo lo mejor y ahora se viene el cariño de parte de los abuelos. Los abuelos también como... Para el próximo año. Ya tienen sus abuelitos para el próximo año. Ya los abuelos también ya se comprometen para estar el próximo año, ¿eh? Saludos para Silvia, dice, para Peter Manuel Otito, un saludo para la profesora Nancy, un saludo de Pichos. Saludo para David Díaz Jacobi. Un saludo de parte de la señora Ruth Lourdes Jacobi Romaní y felicidades por el cargo a los ciudadanos. Bien. Ahora, ¿qué te va a decir Natalie? Ah, ya, listo. Ya, saludos para Natalie entonces. Saludos también para William Andrés Motas. A Nati la vamos a traer. Ya, Nati, te voy a... Anita León Guamán. Acá. 1000 soles para la fiesta, mi amiga. Mira, ya empezó, vean. A ver, vamos a conversar. Ahorita voy a traer. Pero vamos a conversar. Pero dinos su nombre, por favor. Yo estoy de compromiso ahora en mayo del barrio Chusmay, que en devoción al Taite Chusmay. Este sábado es rajaleña, vamos a empezar porque la gente está esperando eso. Y que no hace rajaleña, dice que no hay fiesta, o sea, no hay rajaleña. Pero el día sábado se va a hacer la rajaleña para cocinar para todos el público, para que los cocineros nos guste, la comida sale riquísimo. Con leña. Sí. Para el año nuevo, 1000 soles, mi amiga Yesenia. Emocionada, ¿Cuál es pero su no nombre? se preocupe. Yesenia Alarcón. Ella compra. Doy mi palabra, que venga el libro de acta. Ahorita vamos a hacer. Felicitaciones a Yesenia y a las mayordomas. Ya está comenzando a acomodar, mire, ¿ve? Saludo para Nelly, mi
Minaya Romero dice felicitaciones a las mayordomas, las hermanas Guamán Peña. Cualquier cuaderno. Un cuaderno. ¿Cuál felicitación? ¿Qué me vas a hacer? Así de rápido. No, ahorita. Papi, vas a venir siempre. Ahí está. ¿Cuánto me vas a hacer? A un solo. Aunque está lista para un solo. Que me toca la punta cuando A ver, vamos a conversar con nuestro amigo Yanaljo. Saludo para Flor Bernardo Saavedra, saludo para mi madre, la señora Leonor Saavedra. ¿Cuál? Estamos por aquí, chicos, con las personas que están reunidos aquí en esta fiesta. Aquí estamos con el caballero. A ver, estamos transmitiendo en vivo y en directo para todo el planeta. Buenas tardes. Caballero, su nombre. Teófilo Alba. Don Teófilo. ¿Quiere enviar saludos? Me comentaron. Mira, gracias a Dios que acá me tienen una cátedra más para rosas y claveles. No vengo con las chicas rosas y claveles. Y aparte de eso, yo quiero saludar a mi hija que está en Italia. Un orgullo para mí, a la familia y a ustedes. CC Perú, bienvenida. Ojalá que en este momento, como les digo, vuelvo a repetir, bienvenidos señores. Agradecido de por antemano, gracias desde Perú. Esa transmisión que ha sido bonito a nivel mundial, se ha escuchado y se ha entendido que Guaribamba tiene un mérito que se llama los abuelitos de Chojojoto. Ese es bien término, porque siempre su origen es muy bonito. La imitación es algo diferente. Desde Perú, gracias. A usted, caballero, muchas gracias. Muchas Gracias. muchas gracias. A usted, caballero, ¿cómo está? Buenas tardes. ¿Su nombre, por favor? Muy buenas tardes, mi nombre es Julio César Zulca Rojas, natural del distrito de Guaribamba, ex autoridad judicial como juez de paz en el año periodo 2016 a 2018. Para continuar, en este evento social que es Año Nuevo de año 2023, con la familia Jacobi, que lo estamos compartiendo este momento muy alegre, sobre todo a nuestro clima que nos ha apoyado, y con la gente que se dieron una buena concurrencia, tanto internacional, nacional, y los compoblanos del vecino aledaño. Muchísimas gracias por esta entrevista, señores, quienes vienen laborando. Saludos especialmente a todos los que se encuentran visualizando este momento muy alegre. Con la orquesta, por supuesto, que es Nueva Sociedad de Huancayo, que buenos repertorios que está brindando. Muchas gracias, señor, que nos está dando esa oportunidad. Buenas tardes. Muchas gracias a usted, caballero, y en verdad nos encontramos emocionados nosotros también de saber ya que tenemos mayordomo para el próximo año, las hermanas Guamán Peña. Muchas gracias, caballero. Vamos a conversar también con uno de los integrantes de la orquesta. Caballero, ¿su nombre? Juan Carlos Leiva. Juan Carlos, ¿usted qué cargo tiene en la orquesta? No, también soy uno de los integrantes de la Orquesta Internacional Nueva Sociedad Huancayo, orquesta que año en año llega a Guaribamba con ese cariño tan especial y brindándole siempre las sorpresas, novedades, siempre de repente, ¿no? Brindándoles a todos los concurrentes a este maravilloso pueblo nuevos temas, nuevas costumbres que a ellos les gusta. Y en verdad agradecer en primer lugar a la familia Jacobi Romaní, que nos ha acogido con mucho cariño, y ahora ya creo que tenemos nuevos mayordomos para el próximo año, y agradecerle ya por ahí, estamos ya
está en coqueteos, parece que ya se confirmó y retornamos para el próximo año 2024 prácticamente, porque ya ahora estamos en el 2023, el 31 de diciembre comenzamos con el nuevo mayordomo y hasta el 4 de enero de 2024 seguimos con la familia Guamán, ¿verdad? La familia Guamán, y estaremos con ellos. Un cariño muy grande, TCT Perú, Producciones, agradecerles a ustedes también por toda la cobertura que han hecho en todos estos 5 días prácticamente, que seguimos estando con cada uno de ustedes y con cada una de la familia, las amistades que han llegado a este hermoso lugar de Guaribamba para poder celebrar toda esta linda costumbre, maravillosa costumbre, en verdad para mí una experiencia maravillosa porque es primer día o primera vez que llego a este hermoso lugar. Agradecer a TCT Perú, TCT Producciones. Muchas gracias a los chicos de la orquesta, gracias a todos. Nacional Nueva Sociedad Huancayo. Internacional Nueva Sociedad Huancayo. Los muchachitos robacorazones. Muchas gracias a los chicos de la orquesta, chicos. Ahora vamos a conversar con Dercy. ¿Cómo estás, Dercy? Sí, aquí, hermano, bastante agradecido por ustedes que realzaron la fiesta de mi familia, ¿no? Y qué más, ¿no? Ya hoy es último día y uno queda triste y después de todo lo que se ha divertido. Pues. Ha sido muy bonito, de verdad, para nosotros compartir desde el día 30 toda la trayectoria, cómo se ha desarrollado esta fiesta, de verdad. Somos parte principal, digamos, en poder llevar esta costumbre a través de las redes sociales a todo el mundo. Pero no se haría gracias a ustedes también por confiar en nuestro trabajo. Usted también me imagino que se siente emocionado de ver que personas son devotos a nuestro niño Erge y pues ya tenemos mayordomo 2024. Claro, también la misma familia, ¿no? La familia Román se encargaron con la mayordomía y también así mismo espero que todo sea con voluntad, pues. Y ya así también con esto pasaremos juntos con toda la familia, pues. Sí, agradecido antemano a toda la linda gente de Guaribamba también. Muchas gracias a usted por confiar en nosotros, mi gran amigo, nombre artístico Yanayjo, el internacional Yanayjo de Guaribamba. Gracias. Muchas gracias. Chicos, así de este modo ya tenemos ya nuestros mayordomos, pues en verdad estamos emocionadísimos, emocionadísimos, chicos. Nosotros voy a seguir enviando por esta parte de los saludos mientras chicos van escribiendo. Dice lo siguiente aquí: saludo para Aline Reyes Alarcón en el Principito Leiva que cante, dice. Saludo para Flor Bernardo Saavedra, felicitaciones para mis primas, las nuevas mayordomas de la fiesta del año 2024 debe ser, saludo de parte de Saúl Castro Caguanas, felicidades a los mayordomos Guamán Peña 2024. Una vez más, Flor Bernardo, felicitaciones a mis primas, las nuevas mayordomas de la fiesta del año 2024. Saludo para Soledad Ortiz. Saludo, ¿cómo estás, Soledad? De Auténtica Producciones. Saludo para Juan Carlos Leiva, soy tu hincha, esposo de la Barbie Lícida Villanueva Huancayo. Ahí está, de parte de Soledad. Un saludo también para Giovanita Reyes. Saludo para el cabezón Juan Carlos Leiva Flores. Conocen al cabezón de la orquesta. Un saludo entonces para Giovanita, ella es de Anta. ¿Por dónde estás? Por Pucallpa, creo, ¿no, Giovanita? Muy bien, saludo a toda la gente allá, ya están almorzando nuestras mayordomas. Por agarrar el cargo se tardaron. Pero señores, nosotros... Están en su cuaderno ya. Ya tienes cuaderno. Su cuaderno ahí, a todo lo que se están comprometiendo. Ya hasta el momento ya hay orquesta, y hay danzante de tijera, primer danzante de tijera. Hay filmación también ya. No hay todavía algunas cositas como por decir cocinero, y es el cariño de la gente, pues que ahorita ya los abuelitos también ya se han comprometido, chicos, así que de verdad vamos a ver un poquito más a detalle qué compromisos más hay. Los abuelitos por su parte le han entregado una caja de cerveza a una de las hermanas y dijeron muy poquito a tu cariño, dijo, ¿no? Y lo que me dan un pollito, dije. En sí, parte de la tradición, chicos, es que los abuelitos en sí bailan por un pollito nada más. Desde el primer día de este año, 2023, 1, 2, 3, 4, los 4 días
ellos bailan, hacen todo, se acompañan y todo eso a cambio de un pollito. Bueno, esa es tradición también que tiene esta tierra de Guaribamba. Ya, chicos, les vamos a hacer ver al rato cuando reciben su pollito vivo. Pollito vivo, de ahí tienen que hacer aumentar. Para el próximo año. El próximo año, o si se muere ya fue. Saludos también para la gente que nos está viendo en distintos lugares en Panamá. Hay personas que nos ven en Panamá. Saludos para Henry Ureta Riveros. Ahí está, vamos a chequear. Ya están comprometiéndose las personas. A ver, ¿quién? ¿Ya está llenando el cuaderno? Ahí está el cuaderno de los compromisos. Chicos, ya tienen aquí su cuaderno para el compromiso para el próximo año. Para el Erge Niño de Guaribamba. Saludos de parte de Henry Ureta Riveros. Dice, felicitaciones a las mayordomas. La señora Yesenia Larcón se comprometió con 1000 soles. Desconecto y lo conecto. Saludos para nuestros amigos Freddy Anse, Katy Cuadros de Mueblería Giselle. Saludos para toda la gente bonita de Mueblería Giselle también que nos ven. Saludos al secretario William Andrés Mota Saavedra. Está enviando saludos al secretario. Chicos, vamos a ir por allá arriba, vamos a estar viendo algunos abuelos, vean, están almorzando. Un poquito tarde el almuerzo, pero eso ha sido producto de la diversión, la alegría que había, pues, chicos. Aquí estamos entre todos, pudiendo visualizar lo que están almorzando. Mira, por allá arriba hay unos abuelos, por allá arriba están algunos abuelos que están haciendo acrobacias. Chicos, ya tenemos mayordomo 24, chicos. Tenemos mayordomo 2024. Ya se vienen los compromisos también de las personas que van a poder apoyar a los nuevos. Ya. A ver, ¿qué me decías? Acabamos de comer recién. ¿Cómo has dicho, joven? ¿Qué decías? Dale cara, me la cara, Ahí están amigos de Guaribamba, chicos. En este momento están los amigos. Nos encontramos con el señor Amador. ¿Cómo está, don Amador? Papi, estamos pasando lo lindo, mira. La fiesta está bonito. Sí, muy bonito el Erge Niño, ¿verdad? ¿Ya tenemos un nuevo mayordomo? Sí, pues ya tenemos mayordomos y ellos son las hermanas Guamán Peña. Ay, el próximo año. Ya está el secretario, te viene anotando qué compromiso me hacían usted, que se va a comprometer. No, ese es ya, pues. Sorpresa. ¿Te dejo? Ya, listo. Ya. Vamos a acercarnos. Mira, aquí están más personas que están aquí también. Han visto quiénes son los próximos mayordomos. Señorita, muestra tu cara, que te vea tu enamorado. Sí, me va a ver mucho, todos mis enamorados. Ahí está. ¿Cuántos enamorados tienes? Tantos, mira, ya perdí de cuenta también. ¿Sí? ¿Tú sí eres brava? Chicos, por aquí están los abuelos.
Vean, aquí hay dos abuelos y por allá también están jugando algunos abuelos. Mira, algunos abuelos se han sacado la ropa porque estaban mojaditos y están haciendo secar su ropa algunos abuelos. Allí están. Rubén Avelino Riveros Coronación dice: abuelitos de Guaribamba, se ha reconocido Patrimonio Cultural de la Nación. Felicitaciones a los abuelos de Chojojoto. Hospedaje Samarina Huasi presente para el próximo 2024. Muchas gracias. A nombre personal, quiero agradecer en la fiesta de San Cristóbal, pues el señor de San Cristóbal, tuve la oportunidad de venir aquí también a Guaribamba y nos contrató el señor Percy Alarcón, quien ha hecho la coordinación con el hospedaje Samarina Huasi, quien nos ha brindado alojamiento y ha sido muy bonito todos esos días. La experiencia vivida en esta fiesta del Señor de San Cristóbal ha sido todo muy bonito. Y, bueno, si en algún momento ustedes, chicos, pueden venir aquí a Guaribamba, pues hay un hospedaje de nombre Samarina Huasi, ¿verdad, Rubencito Riveros Coronación? Y ahora se está trabajando para hacer Patrimonio Cultural de la Nación a los abuelitos de Guaribamba. Esperemos que muy pronto se haga en realidad. Nosotros, como parte de Turismo, Costumbres y Tradiciones TCT Perú, pues estaremos dándoles a conocer muchos de los acontecimientos importantes que se desarrollan. Ya se vienen también los videos, porque muy aparte de esta transmisión se ha grabado con otras cámaras esta bonita fiesta. Ya están por aquí los compromisos, mira. Ya están los compromisos, ahí está el secretario, vean chicos, el secretario. Nada más me estoy con $500 para el próximo año. $500, a su caballero, su nombre. Marcial Jacobi. El señor Marcial Jacobi, vean, $500 para el próximo año, más o menos $500. Ahí está el abrazo de una de las mayordomas, porque le va a dar $500, chicos. Imagínense, $500 son como 2,000 soles, casi por ahí, ¿no? Que va a dar también. Estamos contentos. Vamos a entrevistar a nuestra camarógrafa. Aquí mira su cara, no sé si esa es cara o sello ya. ¿Qué tal, Elin? ¿Cómo te sientes? Me siento así, Dipe. Me siento así. Bueno, un poco resfriada, a la vez también afónica, porque ayer nos hemos mojado en la lluvia y mi casaca está bien mojada, no ha secado, recién me acabo de poner. Y nada, chicos, de verdad me siento muy feliz y contenta de estar aquí, de poder disfrutar de esta bonita costumbre que tiene Guaribamba. Y también esperemos que el próximo año volvamos aquí para llevar las mejores imágenes para ustedes, para que puedan ver en vivo, ¿no?, todo lo que pasa con la bonita costumbre de los abuelitos de Guaribamba. También para comentarles que vamos a estar en mayo, no les vamos a decir por qué mayo 2 aún. Vamos a estar aquí para llevar estas bonitas costumbres también para que ustedes puedan disfrutar. Muchísimas gracias y pues qué más decirles, solamente lo que les pedimos siempre es que nos apoyen compartiendo la transmisión, dándonos un like. De esa manera nosotros nos sentimos totalmente felices y contentos para seguir adelante. Muchísimas gracias. Ahí está Elin Cristóbal, quien es gerente de TCT. Saludo para Florentina Pérez Vila, dice: quisiera saludar a mi comadre Marisol Guamán de parte de su comadre Alejandra y su ahijada Mili. Bueno, aquí estamos. Ya, aquí está, dice Florentina Pérez Vila, dice: quisiera saludar a mi comadre Marisol Guamán de parte de su comadre Alejandra y su ahijada Mili. Que se compromete mi comadre, la verdad, disculpe, pero es bonito para la fiesta y yo espero su compromiso, comadrita, gracias. Ahí está, el saludo hicimos llegar, Florentina, la señora Alejandra. Chicos, está ya el cuaderno para los compromisos, están trayendo a más personas para que puedan comprometerse.
Chicos, ya saben, somos TCT Perú, Fiesta Perú. Ahí están las 3 hermanas mayordomas. Ahí está el señor Julio Zulca. El señor Julio Zulca también está viniendo a comprometerse. Antonito, precioso, mira, acá estoy. Enredado en un lío, Antonito. ¿Qué le vas a dar, papi? Mi amigo, qué linda fiesta en nuestro pueblo Guaribamba. Es una historia de nuestro pueblo, esta fiesta de enero. Es una fundación desde Guaribamba, desde los ancestros de nuestros viejos. Mira, la verdad, acá nosotros representamos como hijos guaribambinos, como nietos guaribambinos. Gracias a todos ustedes. ¿De qué empresa son ustedes? TCT Perú. TCT Perú. Nosotros, la verdad, agradecemos la visita de ustedes. Nosotros somos de Guaribamba. Felicitamos a todos ustedes y felicito a los nuevos mayordomos, nuevos de la familia Guamán Peña. Nosotros estamos al lado de ellos como representantes, gracias a ustedes. Muchas gracias, chicos. Dice por aquí Marlene Zulca Rojas, dice saludos desde Lima para mi hermano Julio Zulca Rojas, que no tome demasiado nomás. De parte de Leonardo Quispe Saigua. Estamos en paro, ¿qué hacen ahí, chicos? Hasta los abuelos están apoyando al paro, justamente. Están aquí los chicos, ya les voy a hacer ver el video también de los abuelos. ¿Tu rodilla está haciendo ejercicio? Eso se llama Parkinson. Espina. Chicos, le ha pasado frío a Elim. ¿Quién le puede abrigar? ¿Ha buscado su guaribambino? He buscado mi guaribambino y nada, no me abriga, me hace más frío. ¿No has encontrado? No, no he encontrado. ¿Yo qué soy? No me abrigas. Más bien me desabrigas. Me siento hermana, abriga mejor. Mentira, Romy. Ya, vamos. Chicos, vamos para allá. Ahí está el Chino Albino cantando también. Vamos a acercarnos por aquí. ¡Eso! ¡Eso! ¡Vamos, Chino Albino! ¡Dale duro! ¡Dale duro! Saludo de parte de Lourdes Jacobi y Romaní, un saludo especial para mis primas y espero estar presente el otro año, y gracias por el apoyo incondicional a mis hermanos Edison Jacobi y Rebeca Jacobi. Corazón mío, ¿por qué llorar? ¿Por qué tienes que padecer? Corazón mío, ¿por qué lloras? ¿Por qué tienes que padecer? Más que llorar, el amor de nuestro encuentro, no hay remedio más que llorar. Saludos para Juan Alberto Guamán Peña. Bien, hermanas, todo tranquilas, todo saldrá bien. Eso, eso, eso. Ahí está mi tigresa. Abandonaste mi corazón por buscarte otra mejor. Abandonaste mi corazón por buscarte otra mejor. Encontrarás como no.
igual cariño, ya no, encontrar así como no, igual cariño, ya no. Eso. Saludo para Juan Guamán Peña. Bien, hermanas, todo tranquilas, todo saldrá bien, dice. Saludos, amigo. Lourdes Jacobi Romaní. ¡Vamos! A bailar con agua talariña, tal vez son manos de araña, botan más con ángel tal vez con agua talariña, tal vez son manos de araña, botan más con ángel Ahí está nuestro Maiso. Gracias a TCT Perú por toda esa transmisión. Por 5 días. Muchas gracias a nuestro Maiso. Gracias. Saludos de parte de Lourdes Jacobi. Te manda saludos. Mi hermana. Un saludo muy especial, dice, de parte de Lourdes, pues. Saludos. Chumi, Lourdes, Kevin, Eddie y todos mis sobrinos. Mijael, José. La gente bonita que está en Panamá. ¡Eso! Y a toda la gente en Panamá. Ha sido bien bonito estos 5 días, muy bonito celebrar las costumbres, las Pascuas, sobre todo revalorar las costumbres de la tierra de Guaribamba. Al otro año tenemos que venir, porque mi prima agarró la fiesta. ¡Ah, su caramba! De toda la familia Jacobi va a estar presente. ¡Eso! ¡Muy bien! Saludos para Juan Alberto Guamán Peña. Saludos para mi primo Edison. No pude estar en la fiesta por salud, dice Juan Alberto Guamán Peña. Primo Juan, ya estamos de Prioste. Tu hermana está de fiesta, primo. Yo estoy aquí por tu hermana y por toda la familia Guamán Peña. De parte de Gerson Rojas también saludos para usted. Gerson, chévere. Aquí estamos, hermano, gozando con toda tu familia. Eso, así es Guaribamba. Silvia Peña es hermano de Juan Guamán. Ah, Silvia, entonces está de mayordomía, una de las mayordomas. Son hermanos. Ya ves, eso. Lindo nuestra costumbre. Muy lindo, muy bonito. Chicos, vean. Saludos para Robert Fernando Rojas Zulca, saludos especiales para Edison Jacobe. Las chicas.
Saludos para Juan Alberto Guamán Peña. Gracias a TST por las transmisiones. Tuve la fiesta desde mi laptop todos los días. Reitero el agradecimiento y éxitos en su trabajo. Muchas gracias, Juan Alberto. Casi estamos llegando a la parte final, chicos. Y pues decirles que en particular para mí ha sido muy bonito y muy emocionante estar en esta fiesta. Desde el primer día, toda la tradición, toda la costumbre. Y estamos a punto de irnos. Me voy a ir muy triste, porque me gustó mucho la tierra y tengo que irme. Saludos para Saúl Suárez Rivero, saludos a las mayor damas. Ahí estaremos el próximo año. Para Angélica Guerrero, salúdele a la señora Dina, que está de bailarina de parte de Laura. De parte de Lourdes Jacobi y el Romaní, un saludo para mi hermana Teodoro por estar siempre con nosotros, hacer llegar personalmente este saludo, y muchas gracias a TST Perú por hacer llegar su transmisión. Retornamos para que así, ya que la despedida cada vez ya se van ausentando, por esa razón estamos. Tampoco esa idea de seguir festejando no merma de la mente de Chino Olvido. Estamos aquí. Continuamos aquí. Así es. Amigos de Guaribamba. Saludos de parte, aquí tengo saludos de parte de Lourdes Jacobi y el Romaní. Un saludo para mi hermana Teodoro por estar siempre presente con nosotros. Hazle llegar personalmente este saludo y muchas gracias a TST Perú por hacernos llegar su transmisión. Para Verónica Cuicapuza, saludos. Saludito para mi tía. Muchas gracias, papá. Saludos. Estoy tomando con nuestro maizo, el señor Edison Jacobi Romaní. Aquí estoy con nuestros maizos. Señor Edison, señora Rebeca, de verdad ha sido muy emocionante para nosotros acompañarlos desde el primer día hasta este último día. Me voy triste porque me he acostumbrado a este bonito trato que ustedes tienen, son muy alegres, y haber confraternizado estos días con ustedes. La verdad, a nombre de TST, donde vayan, les deseamos todo lo mejor, y nosotros también tenemos que partir. Mientras tanto, hoy día seguiremos brindando con usted. Muchas gracias y felicidades a ustedes. Gracias a TST Perú por todo este lindo gesto de los camarógrafos a nombre de su empresa, pero no va a ser la última. Es una prima hermana que agarra esta fiesta al otro año, y estamos seguros que ustedes van a regresar para... Muchas gracias, nos alegra porque escuchar eso. La verdad, mi prima agarra por intermedio de nosotros, y nunca pensábamos que esta fiesta iba a ser de tanta acogida. Gracias por todo, y la estamos pasando bonito. Y yo le paso con mi hermana y saludo a toda mi gente linda de Panamá, Lima y en el mundo que me conocen, en Italia, familiares, en España, mi familia, en Argentina, a Elba Rivero. Ahí están los saludos. Caballero, mire, nosotros hemos estado transmitiendo estos días, pero muy aparte tenemos las cámaras. Usted ha visto que ha estado grabando el dron, todo. Eso va a venir de mucha más calidad todavía, para que todos podamos ver a través de YouTube, Facebook o todas las redes sociales. Va a ser un video muy hermoso. Una vez más, muchas gracias a usted, señora Rebeca, que quisiéramos escuchar sus palabras de usted. Muchas gracias. Primeramente agradecer a Dios por unirnos, ¿no? De repente por esta costumbre, ¿no? De celebrar a Taita ¿no? Pero siempre me he encomendado a mi madrecita, ¿no? Que en paz descanse, niña Romana Contreras. Siempre todas las cosas, ¿no? Me he encomendado a ella para que me ayude, ¿no? Tal vez no asumir, no es fácil. Es muy difícil asumir esta responsabilidad. Pero jamás pensé tener, ¿no? Tanto público, tanta gente
conmigo, ¿no? Y en especial en unirnos como hermanos, como hermanas. Tal vez no los que no han podido, tienen sus motivos, tienen sus razones, en especial mis hijos. Mi hijo Jordan Zulka. Soy una madre que doy el 100% a mis hijos, pero por motivos no, que mi hijo Jordan está en Estados Unidos, que acaba de irse. No pude estar acá presente. Y Mijael Zulka Jacobi por Panamá, tampoco, ¿no? No pude estar presente, pero gracias a mi hija Sheila Zulka Jacobi y a mi yerno Samuel Collado, ¿no? Que están acá presentes. Gracias a ellos, ¿no? De repente con un granito de arena me apoyaron, estamos acá. Doy gracias a Dios, al público presente que estuvieron conmigo. Mucha gente que me aprecia. No estoy sola, tengo familia. Hoy en día me doy cuenta, ¿no?, que tengo mucha familia. De igual manera, ahora mi prima hermana que, ¿no?, está recibiendo el cargo, vamos a corresponder, ¿no? Entonces, la verdad no tengo más palabras en decir. Mi hermano y yo pasamos una fiesta muy hermosa, muy linda, ¿no? Y gracias a todos, gracias a su persona, y siempre nosotros con ustedes vamos a contar por el trabajo que ustedes hacen. De repente no solamente para estos compromisos, pueden ser para un matrimonio, cumpleaños, lo que sea, que siempre vamos a tener, ¿no?, esas costumbres. Muchas gracias, señora Rebeca, señora Edison. Permítame leer algunos mensajes que están escribiendo personas. Por decir, Didi Antesana dice: felicitaciones y gracias por la buena transmisión. Felicitar a Edison y a Rebeca. Un abrazo a la distancia de parte de Didi Antesana. Lourdes Jacobi Romaní también dice: te quiero mucho, Rebequita. Alessandro Becker Romero Riveros dice: saludos, Edison, mis felicitaciones a ti y a tu familia de parte de Chiven. Después Jordan dice: saludo, madrecita, me alegra verte participando en esta linda costumbre. Son algunos de los comentarios de muchos que dejan las personas, deseándole de verdad a ustedes y lo mejor, los mejores parabienes. Una vez más, muchas gracias. Sí, pues, como todo tiene un inicio, también tiene un fin. Es el último día y agradecido a todo el público, a las amistades. Lo hicimos con el amor y el compromiso a nuestro niño Jesús de Guaribamba. Saludo de parte de Ángel Vila Alarcón. Saludos, Rebeca, dice. De parte de Flor Bernardo Saavedra, también gracias a la hospitalidad de mi madre Leonor Saavedra, tía y Edison y Rebeca, dice. Florcita, saluda, mami. Muchas gracias a nuestros maizos. Vamos a seguir recorriendo porque todavía tenemos el día para continuar bailando. Muchas gracias, señor Edison, señora Rebeca Jacobi Romaní, la familia de Guaribamba. Ya saben, chicos, estamos aquí en Guaribamba. Hoy es el último día de la fiesta del Erge Niño de Guaribamba. Aquí están los abuelos. Nuestro caporal William Andrés Mota Saavedra dice que una gran fiesta, primo, a Edison. De verdad ha sido muy bonito. No sé si años anteriores, chicos, ustedes deben saber, no sé si en años anteriores han tenido tal vez las personas así como ustedes están viendo la oportunidad de ver todo el acontecimiento desde el primer día hasta el último día, así como nosotros lo hemos hecho con mucho cariño. Incluso déjame comentar, el día 30 hemos estado aquí, llegamos cuando había mucha lluvia y luego nos fuimos a la plaza a hacer la transmisión para mostrarles que ya estábamos en Guaribamba. El día 31 desde las 4 de la mañana comenzaban las actividades y no es que era pesado, sino nos emocionaba ver cómo comenzaba todo eso. El día primero igual, prácticamente nos hemos amanecido esperando, recibiendo el año nuevo. Luego desde las 4 de la mañana llegaban los abuelitos, esto era lo más emocionante, llegaban los abuelitos uno a uno de distintos lugares, llegaban de Chucumay, los abuelos de Chojojoto, y todos estos acontecimientos lo hemos transmitido para ustedes, hemos compartido con ustedes y aquí están algunos abuelos, todavía están todos ellos rebosante de alegría, de felicidad, de adrenalina,
porque se nota en la forma como ellos están bailando. Eso. Aquí están los abuelitos todavía, aquí está nuestra mayordoma, Flor Bernardo Saavedra. Para mí ha sido como estar en la fiesta. Gracias por las imágenes de primicia. Muchas gracias, Florcita Bernardo. Chicos, ¿qué tal ha sido nuestra transmisión? Déjanos comentarios, al menos sabremos si hay falencias, dificultades de ese modo para poder tal vez mejorar en algo, poder ser cada día mejor. Si hubiera algún defecto, pues somos humanos, estamos dispuestos a mejorar, pero nos gustaría saber su opinión real acerca de toda esta transmisión de todos estos días. Saludos para mi pueblo, abuelito Piero, Sebastián Rivero Paulino dice, Flor Bernardo Saavedra, para mí ha sido como estar en la fiesta, gracias por todas las imágenes. Marcela García Rivero dice, saludos a gente que se mejor, usted está desde el año pasado, familiarizó, te irá a su feliz, amigo mío. En verdad estaba muy triste. He tenido muchas experiencias aquí. Saludos para Marcela Tetón Rivero, para Ten Castro. Saludos para Sandy Alarcón. Eso. Vamos bailando, vamos gozando. Es la fiesta.
Alarcón. ¿Qué están haciendo los abuelitos traviesos? Por el amor que se ha ido, otro amor llegará, se quedará para siempre. Miren, miren, miren los abuelitos traviesos. Acabando la fiesta, chicos, sigan en la transmisión, sigan viendo la transmisión, no vamos a finalizar hasta que se termine. Lo prometido es deuda, chicos. Van a hacer último reto los abuelitos, van a hacer de una soga de una altura más o menos de 100 metros aproximado o algo menos tal vez. Van a pasar por la soga colgándose todos los abuelitos y de esa manera nos vamos a ir despidiendo también y van a hacer la entrega de su pollo a los abuelitos. ¡Ay! 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 ¡Ay, ay, ay! Casi se cae. Miren lo que está haciendo. ¡Ay, ay, 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 ay! Me voy a ir cerca, ¿ya? Cerca, cerca. Buen trabajo, TCT Perú, muchísimas gracias, Milesio Riveros. Ahí están los abuelitos. Qué bonita melodía, triste también, chicos. Ay, ay, ay. Ellos son los abuelitos de Huaribamba. Efraín Cárdenas, saludos, qué pena que se acabe la fiesta. Sí, pues amigo, de verdad, estos días nos hemos acostumbrado también a esta bonita costumbre y a la gente que es de verdad muy buen acogedor. Ronnie Orihuela Alarcón, los mayordomos 2025 o 2024. 2024 son las hermanas Guamán Peña. Son 3 hermanas. No puedo hablar muy seguido, mi gargantita me está doliendo. Saludos
saludo Máximo Contreras, un saludo muy especial. Milesio Riveros. TCT Perú regresa en el próximo año. Bueno, sí nos dijo para regresar y estaremos aquí, amigos. Siguen los retos, siguen los retos. Fernando Rojas Zulca, saludos. Bonita costumbre de Guaribamba, gracias PCT Perú. Muchísimas gracias a ustedes, amigos, por visualizar la transmisión. Y aquí están nuestras mayordomas 2024, las hermanas Guamán. Ahí está. Aquí estamos brindándonos con todos. Guaribamba, Piñas, Avión Paz, Chay, Avión Guanchi, Cutimuja, Edinson, Panamá. Ay, se va a ir nuestro amigo, pero va a regresar el 2024, así nos dijo, que estará aquí. Buen trabajo, TCT, muchísimas gracias. Gloria Chipana Huachos, un saludo muy especial. Guaribamba, Piñas, Avión Paschay, Avión Guanchi, Cutimuja, Edinson, Panamá. Estoy aprendiendo a hablar quechua, amigos. Disculparán si no pronuncio bien. Ella es la guiadora, la asistente, la principal. A ver, nuestros abuelitos están descansando, chicos. Vamos a continuar, ¿sí? Allá. Un saludo para ese abuelito con trenzas. ¿Dónde está? El Rastacando. El compañero Rastacando está por allá. Allá está. ¿Cómo se llama, dices? El compañero Rastacando. ¿Raspacando? Ah, no, el más conocido como, mejor no te digo, es más allá de los demás. Es el compañero aventajado. Aventajado. Está por allá. Está escapando. Allá está. Allá está, ya. Aquí está el abuelito aventajado, dice. Saludo para el abuelito aventajado. A ver, el abuelito aventajado. Él está ahí con sus trencitas, el abuelito. Ahí está, están brindando con su cervecita. Estos son los abuelos más corruptos. ¿Por qué? A ver, ¿qué cosa le ha pedido a cambio? Son chantajistas. ¿Qué le dijo? A ver, cuéntanos. Dice,
Dame 2 cervezas para convencer a mis abuelos. Ah. Está en vivo, están viendo todo. Estos son los compadres más corruptos. Enfócale en la cara a este. A ver, este más que nada. No respetan en el Perú lo que uno hace su protesta. Yo vengo de la revolución del país. Llego acá, también hay revolución. Y aquí el MAS también estaba en la revolución. Todos están en revolución. ¿Por qué? La corrupción sigue. ¿Por qué has pedido 2 cervecitas? A ver. No, a mi maestro le he pedido. Porque hoy día nos despedimos. Porque hoy día ya nos vamos. Hoy día vamos lamentablemente llorando. Dejamos nuestro maestro. Se va a Panamá, nos quedamos en Perú. Él se va a Panamá con avión, nosotros quedamos en burro. Nunca más nos volveremos a encontrar acá con nuestro maestro. Nunca más. ¿Por qué no te llevas a uno de los abuelitos? Con tu abuelito llegas a Panamá. Es que ellos no tienen pasaporte. No tienen pasaporte, por eso. No tienen ni nombre. Ni apellido. ¿O sí? Pero si nos quiere verdaderamente, ¿por qué no nos ayuda a sacar el pasaporte? Ella dice... el pasaporte nos vamos juntos. Ellos viven en el último cerro, Chogogoto. Ellos son allá dentro de nuestros pueblos, allá, el cerro de nuestro pueblo, nosotros, ahí es. Allá, mira, indique, ¿por dónde? Mira. Arriba nuestro pueblo, último árbol es nuestro pueblo, que nosotros ahí vivimos. En la punta del árbol, ahí viven. Nadie se acuerda de nosotros, abandonados. Ahí están nuestros abuelitos abandonados. ¿Cómo es posible? Cuenta. Entre nosotros a veces pasamos cuando ellos vienen a la ciudad, quieren violar al mayordomo. De verdad, oye, abuelito Mañuco. A ver. A veces nosotros morimos con USA, con Amaco, y algunos nomás llegamos, mira cómo mi compadre. Ni siquiera nos bañamos, estamos oliendo. Nada, no hay agua. Acá nomás conocemos agua. ¿Ahora qué hacemos? ¿Buscamos una abuelita o qué? Vinieron por un trago. Toma, abuelito, tómate una cerveza. Ahora, maicito. Dice, primo, llévalo en la maleta, dice, a Panamá, William. En la maleta, un abuelito, A mí que me lleve, un favor. Un favor. En vez que haga su ropa, que me lleve a mí. Mira, lleva tu ropa, deja tu ropa, llévame a mí. Solucionamos. Ahí está, qué lindo, los abuelitos. Bien alegres de los abuelitos de Guaribamba, dice, y los abuelitos también que se vayan. ¿Qué estás haciendo? Saludos para el cumba pichulo, dice. A los pichulos. Llévalo en la maleta, dice el abuelito. Amigos, están llamando al celular y se está cortando la transmisión. Para el abuelito Cincuentón por Italia, un saludo muy especial para el abuelito Cincuentón. Es para ti, para mí nomás. Ellos son los abuelitos corruptos, dicen. Mira. Los abuelitos corruptos. Estos abuelos son más borrachos que uno. Más borrachos que su papá somos ustedes. Ustedes, castigo por borrachos. Dice que viven en el cerro y conocen bastante de cerveza. Para nosotros esto es desayuno, almuerzo y cena. Otra cosa no probamos nunca. Nunca, otra cosa Arriba no venden pollo broches, no hay. Pollo a la brasa no hay. En vez de pollo a la brasa, hay yuyo a la brasa. Yuyo a la brasa. Yuyo a la brasa. Venado al palo. Atajo a la brasa. Atajo a la brasa, está. Ustedes son vegetarianos. Vegetarianos como nosotros. Pero ¿y por qué hoy día han pedido carne? A ver, ¿por qué han comido carne? En vez que frugo, nosotros comemos chuno. Chuno. Entonces, en Navidad ustedes no han comido las uvas. 12 chunos han comido. 12 chunos.
¿Qué será eso? ¿Qué será? De repente será algo. Nosotros sembramos chuno. Ajá. Nosotros sembramos chuno. Puro cultivan arriba, puro chuno. Cultivan chuno. Vivimos, Después de chuno, ¿qué cultivan? ¿Qué por eso cosechan? somos carcachunos. Ay, ay, ay. Edison dice, dale llama caldo. Mira, mira. Ese abuelito. Ese abuelito mañuco. A ver, malcriado es. Ese abuelito mañuco. Estos abuelitos vienen de Chogoto. Ajá. Son vegetarianos. Son No conocen carne. Pero hoy día se han pedido carne. Carne de zorrino no todos comemos. Abuelito, una pregunta, dice acá. Pregúntale al abuelito cuánto es guatapa magón. Mogón. Guatapa mogón. Mogón. Esa pregunta así nomás no sale. Sí salió no sale, no. Ya salió la pregunta, la respuesta. ¿Quién lo manda? ¿Quién lo manda? ¿Quién es? No sé su nombre, dice CRB. Ya, no lo conozco. Ay. Del Congreso, creo esa, del Congreso. ¿Del Congreso? 12 meses, pues, huevón. Compadre Pichulo, dice que te tires un volantín. Uno nomás. Uno nomás, dice. A ver. Miren. Ahí está, pedido de ustedes, chicos, ¿ah? Mira. Uy, ahí está. Ahí está el abuelito Pichulo. Otra vez dice, no ha visto bien. Ay, su hijito, por la calle. Debes falta. Oye, le han quitado su hijo al Pichulo, ¿por qué? ¿Por qué, mami? Por falta le han quitado. Mira, y acá está detenido su hijo. Por falta. El abuelo mayor le mandó por 2 cervezas y no ha recibido. No ha recibido. Y ellos ya se están terminando. A ver. Me dicen que por favor, abuelitos, canten. A ver. ¿Qué hora van a cantar, dice? Más leguito. Un ratito más, media horita más, cantamos ya. Dale su primicia de abuelitos, a ver, primicia de abuelitos. Y a ver, su primicia. Va a cantar. Van a cantar a su mayordomo luego un temita, ¿ya? Ahorita van a hacer una primicia, a ver. Mi hijo va a la chacra conmigo. Están poniéndose de acuerdo, a ver. Estamos en vivo, están viendo 220 personas en vivo. Ya, para que se animen, pues. A ver. Ahora. Vamos a entrenar un momento. Ya, van a entrenar ahorita, van a entrenar. Una primicia. Ya. Practica. Creo, el abuelito sufre de demencia, se ha olvidado las letras. Ya, está poniéndose de acuerdo. Tiene que sacar las primicias hasta hacer llorar, dice, si no, no hay guaya. ¿Quieres tener? Aparte de esto o con él ya. Con él. Uno más entonces. ¿Es del mismo papá o de otros? No, del mismo papá. Ya, es que otros quieren de otro. Saludos. No sé si pudieses dar tus palabras invitando a la población, porque este video también va a ser en las redes sociales, invita para este próximo 2024, ¿no? Que se viene las fiestas, para que conozcan Guaribamba, la costumbre. Solamente les digo
La costumbre acá es muy bonita, lo que nos celebran y a toda la gente, ¿no? Que vengan y a seguir nuestras costumbres. Y también un saludo para ti, César, que le estés viendo a tu hijo. A tu hijo. Que está, pasa la mantención. Porque otro le está cuidando. Otro le está cuidando. Manda los euros para tu hijo. Pobrecito, ojos celestes, mira, ve. Gringo. Debe ser gringo. Achalao, achalao. ¿Dónde has dado a luz? ¿En Chocogoto? En Chocogoto. O sea, arriba en el último cerro de Chocogoto, el abuelito. Ha bajado por Chucmay, Urgo. Llegó a 9 esperando. Ajá, y llegó. Ahí está. Me estás cargando, pero ya para el 2024 va a salir a bailar. ¿Qué ha pasado, mamá? Gracias. Salva, me dice. ¿Qué ha pasado? Mira. Si no cantan los abuelitos, no hay cuy canca, dice. Qué bonitas costumbres, papá. Aquí. Ahora, ¿por qué ha sido detenido la señora? Anoche desapareció teniendo hijos, volvió a las 4 de la mañana. Llorando hijos. Dejando a sus hijos, se ha ido, ha vuelto a las 4 de la mañana. ¡Castigo! ¡Pasa lengua! ¡Ay, mira! ¡Pasa lengua! Dice. A ver. Al medio. A ver. Mira. Salva, me dice. Ahora castigada por abandonar a sus hijos, a las 4 de la mañana ha llegado a casa, dice. Se enteraron los abuelitos y lo agarraron. Por molestar a la gala, castigo. También ha molestado a la gala, ¿no? Castigo. Está de rodillas, miren. Pide perdón. Por mamá Herminia. Por mamá Herminia va a recibir su castigo. Ahí está la favorita. ¿Qué has cometido, tía? A Lucifer. La gala ha faltado el respeto, dice. Saludo para Ángela Canchari Rodríguez. Saludo, mami. Por fastidiar a Lucifer. No se metan con Lucifer, si no van a quedar así, ¡Ay, abuelito! Mira su carita del abuelito, bien arrugadito su naricita. Chicos, me acaban de regalar. Ya han regalado. Voy a mantenerlo hasta el año que viene. Ojalá que crezca, no va a quedar chiquito como usted. Ay.
Somos TCT Perú, amigos, compartan la transmisión, también regálanos tu like, síguenos, comenta, para mandar tus saludos. Rosario Arancibia, saludos. Bien, tío Rabito, ¿dónde está el tío Rabito? ¡Agarren ese abuelo! Por ahí está castigado. El público dice ya, castíganle de una vez. Creo es un premio, fastidiar al gala, ¿no? Maiso, ¿cómo es? ¿Le van a castigar hasta que terminen tomando su chela? Más bien premio será para ella una caja de cerveza en vez de castigo. Un costadito. Ahora por abuelo pagas. Entonces, dale, tío, dale. Ahora, la pregunta de la tarde. Y la tarde. Y la noche ha pasado temblor. ¿Dónde pasó, Mónica? En el centro de Guaribamba ha pasado temblor. No, en centro de Guaribamba. ¿Centro de Guaribamba? Centro de Guaribamba, en el municipio. Ya, tranquilo. Municipio. Ha pasado temblor. Entonces, Bebe también está durmiendo en la casa solo. Bebe estaba durmiendo. Solo. Solitito, no, con su papá. No, yo le encontré llorando. No, su papá nada de Perú. Abuelo, por borracho, castiga chico. Está borracho, mira. Su abuelo está borracho. Hay que castigar. Está borracho. Y su abuelo lavandero. Ahí estaba yo. Ya, abuelo pajarito, ya. Ahora estás arrollando. Abuelito, mi sombrero no sale de mi cabeza. No me
que vive mal en su hogar, no respetan en su casa. ¿Qué ejemplo está dando a los hijos? Castigo, castigo al abuelito.
Cachi Ortiz dice que no. Lamentablemente, amigos, hoy día termina la fiesta, pero quedan comprometidos y nosotros también, porque ya estamos hijos que venimos el próximo año, este 2024, recibimos también TCT, estará transmitiendo estas Pascuas de Guaribamba. El saludo para Doris Soto Ignacio. ¿Qué tal, Jarana? Así es, la fiesta en Guaribamba. Candy Vanessa Ceras Cayetano nos dice linda costumbre, sí, Andy, es lo mejor. Desde la capital histórica de Playa Caja, Guaribamba. Chico y grande se divierten, mira, mira. Ahí están los abuelitos. Están las señoritas. Jóvenes. Y ahí está bailando con su hijo. Ahí está. Eso, con el zapateadito, con el zapateadito. Ahí está. ¡Cuánta ganas! Y ahí está Luisita también. Para Virteu Curacachi Ortiz, buen trabajo con la transmisión, muchas gracias TCT Perú. Chicos, acaban de confirmarnos ya oficialmente, TCT Perú estará presente el año 2024 nuevamente en la fiesta patronal en honor a Eje Niño de Guaribamba. Ahí estaremos cubriendo este evento y también informarles para el año 2025, de igual manera ya estamos confirmados ya para este bonito de fiesta patronal en honor a Erge Niño de Guaribamba. 2024 y 2025 estamos en Guaribamba ya, chicos. Este abuelito, ¿dónde está escapando? Vamos a ver, mira. ¿Dónde está escapando este abuelito? Lo casi. Ah, comprar nomás. Ya corre nomás. Corre. Despídete. Ahí está el abuelito, ve, casi lo agarró. Pensaba que lo estábamos agarrando para castigarlo. Es que aquí, amigos, o sea, la fiesta es sagrada, se podría decir, porque los abuelitos tienen que dedicarse a bailar, más no a estar tomando. Dice Curacachi Ortiz, nos dice, gracias. Sí, amigos, como ven acá los abuelitos, el trabajo de ellos es bailar, divertir, hacer acrobacias para divertir a la población, pero hay algunos abuelitos mayores que siempre quieren disfrutar y toman. El tomar no es tan malo, o sea, en pequeña cantidad, pero cuando se emborrachan bien ya tienen su castigo, así que ellos no pueden irse también y tampoco faltar, porque todos son como una cofradía y todos tienen que estar en allí. El saludo para Kathleen Conozco, nos dice, hola amigos. Amigos, aquí también queremos mostrar, mira, están buscando. La señorita ha perdido la gorra de su hijo. Hola amigo, conozco, hoy día ya no hay artistas, amigo, hoy día ya están despidiendo ya la fiesta de esta forma. William Andrés Mota Saavedra también nos dice, también hay abuelitas. Bueno, hay muchas que quieren ser abuelitas. Miren, acá también están yendo, ¿ve? Un castigado, los abuelitos ya están ya con las últimas. Alvin Reyes Alarcón, dilo que cante un Santiago el músico. Principito Leiva. Vamos a decirle ya a la orquesta. Estefany Valeri también nos dice los nuevos mayordomos, ¿quiénes son para el año 2024? Por favor, decir sus nombres. Son 3 hermanas familiares nomás del señor Edison Jacobi Romaní. Vamos a ver por allá, a ver más sobre los abuelitos.
por aquí también están divirtiéndose, tomando, y aquí están los del violín y arpa y las mayoralas, aquí están. Curacachi dice saludos para mi amigo promo hermano Eder Milton Acevedo Saavedra. Un saludo para ti, amigo Curacachi, para ti también, Milton Acevedo Saavedra. Katin Conozco dice sí, lindo es bailar, abuelitos, a mí también me gusta. Y todos bailan, eso es lo que me gusta de aquí, porque bailan chico y grande, porque la fiesta no es solo para los adultos, no es solo para los mayores. Aquí hay muchos abuelitos que están aquí dentro, papás e hijos juntos bailando, y eso es lo que emociona, hacer reír, disfrutar las costumbres de Guaribamba y llevar esa tradición generación en generación. Agradezco a todas las personas que nos están viendo en estos momentos y sobre todo a las personas que nos están comentando, a las personas que nos apoyan compartiendo las transmisiones. El saludo para Alberta Victoria Ortiz Pérez, dice gracias TCT Perú por todos estos días de transmisión, que Dios te bendiga siempre. Muchas gracias, Alberta, Dios bendiga también a ustedes, muchas gracias por estar siempre al pendiente de las transmisiones que hacemos con TCT Perú. Saúl Castro Caguana nos dice, hoy los abuelitos no se escapan sin cantar a los mayordomos y todos los abuelitos tienen que salir borrachos, eso es la costumbre, nos dice. Usted debe saber, amigo Saúl, nosotros es la primera vez que nos quedamos en todos los días a transmitir esta fiesta. Aquí ya se va preparando el violinista junto con el arpista para también disfrutar y hacer deleitar de la música. Vamos con los preparativos, ahí están las señoritas. Salud, señorita, salud, me está pidiendo, pásenle la cerveza, ha estornudado, pásenle la cerveza, salud, díganle. No, esto es con todo. En mi caso. Esto es con todo. Ah, esto es con todo, disculpa, señorita. Caliente para la señorita. Voy a ir a mi causita, dice Ricardo Mesa. Doris Soto Ignacio nos dice gracias por la transmisión. Nosotros nos emocionamos, amigos, y nos apoyan compartiendo en sus redes sociales para llegar a muchas más personas, para que conozcan estas tradiciones, estas costumbres que hacemos en Guaribamba, en Tayacaja, Huancavelica. Qué lindo. Sobre todo saludar a todas las personas que nos están viendo y quienes nos están comentando. El saludo. El saludo para Mino Riveros, es una buena noticia, TCT Perú otra vez en Guaribamba. Así es, amigos, vamos a estar nosotros también transmitiendo desde el 30 de diciembre de este año 2023 hasta el día 4 de enero de 2025. Cristian Apero nos dice, hoy es el último día de los abuelitos, tienes que terminar borracho, esa es la tradición, nos dice. Muy bien, amigo, terminamos la transmisión y ahí continuamos. Doris Soto Ignacio nos dice gracias por la transmisión. A ti, amiga Doris, un saludo enorme para ti, ya pueden compartiendo la transmisión. Ricardo Mesa nos dice buen día, buena mi causita. César Alarcón Ortiz nos dice nosotros bailamos, somos solo una huelga de un pollito nos cobramos. Así es, la verdad no es la verdad. La costumbre, según me mencionan, que los abuelitos bailan con mucho cariño y aprecio, con devoción al niño Jesús, pero no reciben ningún beneficio económico, solamente reciben una huelga de un pollito o si no un cuy chactado, ¿verdad? No cobran nada. El saludo para ti, César Alarcón. CRVRS, a Estrellita dice que cante miles de lágrimas. Vamos a decirles, a ver, vamos a decir, ahí están preparando la olla, porque va a haber cena también, amigos. Doris Soto Ignacio nos dice que canten las mayoralas, es cierto, ¿no? Que canten ya, vamos a decirles que canten. Bien, amigos, aquí está la nueva mayordoma. Son tres hermanas las que agarraron y son prácticamente familiares del señor
Edison y Rebeca Jacobi Romanín. Alberta Victoria Ortiz Pérez nos dice un saludo cordial para todos los abuelitos, en especial para el abuelito mayor de Progreso. ¿Dónde están los abuelitos? Arriba, ahí están los abuelitos. Vamos a pasar por allí, ya, amigos. El saludo entonces para el abuelito mayor de Progreso. Les comentamos también, amigos, que el día 15 vamos a estar en Cayacasa. Allí vamos a estar haciendo la transmisión desde la fiesta que va a haber en Cayacasa. Vamos por aquí, ¿ven? Ahí están los abuelitos también disfrutando. Saludamos a Daniel Canturín Limaya por estar viendo esta transmisión, a Rosa FH, a Wilber Alarcón Zulca, también a Alex Flores, a Robert Fernando Rojas Zulca, a Fernando Rojas Zulca, a Paulino Oré, a la familia Curacachi que nos está viendo, a Julio Zulca, a Damasio Daza por unirse a esta transmisión y también a Norma Romero por estar aquí acompañándonos. Nosotros mientras tanto seguimos compartiendo con ustedes esta hermosa transmisión. Ahí están los abuelitos haciendo su descanso respectivo, porque en breve inicia con la música la orquesta y ahí nos vamos a bailar y divertir con lo mejor al estilo Guaribamba, al estilo Tayacaja, Pascuas de Guaribamba, con los abuelitos de Chojojoto. El saludo para Rosy Damasio Daza, también para Moisés Curacachi Ortiz. Allí está también Norma Romero. William Alarcón Reyes también nos está viendo. El saludo para ti, amigo. También para ti, señorita Flor Bernardo Saavedra. Gracias por estar viendo y gracias por apoyarnos compartiendo estas transmisiones. El saludo, a ver, para CRV. Y para Zulca Serás. Milesio Riveros nos dice que canten Tuna Tunita. Ahí también están preparándose el arpa y violín conjuntamente con los mayoralas para que canten. El protector también ahí está. Jesús Castellares nos dice su 4 a las mayoralas por no cantar. Creo que sí, amigo, mucho está demorando las mayoralas, han estado descansando buen tiempo ya. Un saludo para ustedes, amigos. Nos están invitando, amigos, para refrescar la garganta. Saludos, gracias. Muchas gracias, salud, maestro. Muchas gracias. No sé si quieren dar alguna palabrita o saludar a sus familiares que no están presentes. Nadie quiere hablar aquí. Bueno, maestro, a ver. Buenas noches. ¿Cuál es su nombre, maestro? Yo me están los fulanos están vengando, pero disculpa, mira, yo soy entusiasta de Guaribamba. Yo quiero participar para esa palabra de Guaribamba. Somos así toda la vida. Campeones, pero no sé quién habrá campeón, no sé, en ese momento no sé nada. Muy bien, maestro, muchas gracias por sus palabras, bastante breve. Ahí felicitamos a todas las personas que están acompañando en estos momentos a los mayordomos y también ya porque están festejando, ¿no? Ya hay nuevas mayordomas, 3 hermanas que van a ser mayordomas para estas próximas Pascuas. Bien, amigos, vamos a irnos a ver a la mesa donde están dando sus obsequios, ¿ya? Muchas gracias.
Ahorita voy a traer. Tarjeta. Gracias. Aquí no hay de progreso, no existe nada, solo somos únicos, abuelitos originales. Salud para los de familia de progreso. Vamos a escuchar a las mayoralas, ahí. ¿Para qué quiero tu amorcito? Es lo que quiero. Charina vieja, ¿para qué quiero tu amorcito? Es lo que quiero. Ahí está Doris Soto Ignacio cantando tus mayoralas. Disfrútalo. Miguel Andrés Mota Saavedra nos dice tienen que tomar su té macho, TCT. Gracias, amigo. Amantes somos amantes, tan solo somos amantes. Amantes somos amantes, tan solo somos amantes. Eres casado, chorrito, no soy soltera, ay qué pena. Eres casado, chorrito, no soy soltera, ay qué pena. La realidad Catherine conozco, dice, él es mi amigo. El que te invitó a la cerveza, así es. Muchas gracias, amigo. Un saludo para Norma Soto Romero, que buena transmisión TCT, saludos para ustedes. Con esa te quedarás, pasado mañana cuando yo me vaya, con esa te quedarás, con ese sonso te quedarás. Pasado mañana cuando yo me vaya, con esa te quedarás. Pasado mañana cuando yo me vaya, con esa te quedarás. Entre sonsos se quedarás. Gracias, Silvio Rivero. Iglesia Rivero nos dice que canten una tunita. Lo que hice por tu amor, realmente mi alma estás tú. Si supieras lo que hice por tu amor, en mi mente mi alma estás tú. Qué fácil tú me olvidaste, mátame, bórrame para siempre. Qué fácil tú me olvidaste, mátame, bórrame para siempre. Ay, ay, ay.
El saludito cordial para todos los abuelitos, en especial para los abuelitos mayores de Progreso, nos dicen. Queremos saludar a todas las personas de los diversos barrios de Guaribamba. Salud. SJ nos dice bien ahí, señor Rojas. Saludos para Barrio Progreso. CRVRS nos dice somos abuelitos de Guaribamba y punto, nada más que Progreso Defensor, nada más que eso, somos Progreso. Solamente yo tengo uno para quererte a ti. Canta, canta, canta. Dos corazones solo para los amores. Solamente yo tengo uno para quererte a ti. Eres tú, eres tú. Eres tú, eres tú. ¿Cómo sabes la razón de tu vida? ¿Cómo sabes la razón de tu vida? No llores, Percy Alarcón. Así te dice Milesio Riveros. También, allí también te ve, Doris. Saco largo, más saco largo. ¿Por qué te fuiste así? Nos abandonaste. Salud para Progreso Guaribamba. Ya estamos todavía. Solamente yo te pido un momento. Solamente yo te pido un minuto. Para demostrarte todo mi cariñito. Para demostrarte todo mi amorcito. ¿Cuánto más? Milesio Rivero nos dice estoy con pena. Cristian Nape nos dice dile que canta en Tuna Tunita. Ya Milesio, una tunita. Lucharé por tu amor, lucharé por querer, aunque me cueste la vida, pero tu cariño será mío. Lucharé por tu amor, lucharé por querer, aunque me cueste la vida, pero tu cariño será mío. Zapateo, zapateo, eso, como se baila en Guaribamba. Vamos, eso. Mi vida pasajera, adiós mi juventud, mi vida pasajera, ¿cómo te vas acabando? ¿Cómo te vas marchitando? ¿Cómo te vas acabando? ¿Cómo te vas marchitando?
La tía Rosa está llorando. Tía Rosita no llora, yo también la quiero, porque se ha ido. Dori Reyes Ignacio dice, salud Luis Alarcón y Talía, sin llorar nomás. 2025. Vamos. Saludos, tía Rosita. Estamos disfrutando por ustedes todavía. Ay, qué bonito. ¿Cómo te vas acabando? ¿Cómo te vas marchitando? ¿Cómo te vas acabando? ¿Cómo te vas marchitando? El saludo para todos los barrios de distrito de Guaribamba y para todos los centros poblados. Mírame esa suerte, gitanita, gitanita. Mírame esa suerte, gitanita, gitanita. Tengo vida todavía, o la muerte ya me lleva. Tengo vida todavía, o la muerte ya me lleva. Ahí está el zapateo. Ah, ¿ven? Como solo se ve en Guaribamba. Saludos para la familia Jacobe. Ahí está, vamos a ver más zapateo. Quiero seguir tomando, quiero seguir viniendo para olvidarme de su mal amor. Quiero seguir tomando, quiero seguir viniendo para olvidarme de esa ilusión. Quiero seguir tomando, quiero seguir viniendo para olvidarme de ese mal amor. Quiero seguir tomando, quiero seguir viniendo para olvidarme de esa ilusión. Ama Oaxaspalla, Persi, Tumachaycu. Disfruta, saludos. Bravo, Jawachan. Ahora sí. Palabras de Persia Alarcón. Está bailándose hoy ya. ¿Quién es? Bueno, felices de culminar esta fiesta maravillosa que se realiza aquí en Guaribamba, que es la fiesta de Año Nuevo. Y agradecido con el mayordomo, que somos la familia Jacobi, y que para el próximo año ya tenemos nuestro mayordomo, que es uno de los socios de Progreso Guaribamba, que el próximo año estaremos también de la misma manera. Con ustedes, por supuesto, con TCT Perú. Muchas gracias. 2025. 3 años consecutivos. 4 años. 4 años consecutivos. Muchas gracias. La orquesta ya está contratada. Ya está, no se preocupe. Muchas gracias. Gracias, un saludo. Porque se han pisado, pues se van a a la huelga. No se preocupe. TCT transmitirá también de la huelga. Vamos. Listo, gracias. Así es la alegría aquí en Guaribamba. Todos nos sentimos contentos, chicos y grandes. Así estamos despidiendo las fiestas de Pascuas en Guaribamba 2023. Vamos a hacer un cumplimiento a los abuelitos. En este momento nos vamos a acercar porque ya van a hacer el cumplimiento a los abuelitos. Está sirviendo con cerrado la botella, está sirviendo. Bien. Suerte que no la he visto, Dice, Elin, me emociona. Dice. Saludo para Doris Pérez Ignacio. Religiosa. Saludos para Jesús Castellares. Muchas gracias. Ahí está, Jesús Castellares nos dice saludos para el abuelo. 24-25.
vía. La fiesta en Guaribamba, bailamos, disfrutamos, nos divertimos, chico y grande, porque esta... Saludos Jesús Castellares, saludos para el abuelito Travieso Melesio Riveros. Jenny Cosígaro dice saludos para Loco Richard, abuelito de Chupay. Doris Soto Ignacio nos dice bien, eso me encanta. ¡Baila, abuelito! ¡Eso! Zapateo, zapateo. Ahí está el zapateo. Ahí está. Zapateo, zapateo. La mayoroma cargando a su niño Verge. Y esta es la canción, una canción hecha himno para Guaribamba. Canta, mamita, canta. Para el próximo año. Cargando al niño Verge. Zapateo, zapateo. Y aquí está la mesa. Haciendo el acta, también aquí está apoyando esta transmisión y ahí está el poder hecho del acta porque ahí ya está escrito quiénes van a ser las personas que van a apoyar este grandioso evento, una semana de pura fiesta. Cargado en brazos de su mamá, la mayordoma, felicidades.
perder cabeza. Y ahí está, la sentencia. Salvador, y allá está acompañándonos en la otra bandita. Ahí está la otra mayordoma. Ahí está. Zapateo, 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 zapateo. La mayordoma. Están las mujeres. Es la costumbre. Todos con máscara de gato, compadre, seguimos con nuestra costumbre. Los abuelitos. Ahí está el mayordomo de este año 2022. Zapateo, zapateo. Zapateo, zapateo. ¡Qué rico zapateo! Zapateo, zapateo. Ahí está. Zapateo. Ahí está, Qué bella música, y de esta forma hoy día despedimos lo que es la fiesta de Pascuas en Guaribamba. Vamos, amigos, tenemos que compartir mucho más. Salud, mamita. Salud. Ahí está, con su gorrita. Familia Molina,
Riveros. Familia Molina. Riveros. Riveros. Salud, mamita. Yo mando saludos para mi hermana Elba Molina Riveros para Estados Unidos. La ex maestra de 2000, ¿de qué año era? 2019, diga. 2019. Teniendo un recuerdo por historial de una experiencia que tiene ella, está ahorita presente. Muchas gracias. Sí, maestra del 2019, ¿no, mamita? 2019. 2019, muchas gracias, mamita. Vamos a seguir transmitiendo. Un saludo enorme entonces para todas las personas que nos ven. Saludos para Estados Unidos, para Elba Molina. El saludo para Estados Unidos, para Elba Molina, que nos está viendo también. Un saludo enorme, un abrazo a la distancia. Muchas felicidades para usted. Para Richard Ayala también y para todas las personas que no han podido estar presentes o también que se fueron ayer o antes de ayer por el problema de que iba a haber paro, ¿no? Porque si no habría más gente, más población aquí en Guaribamba. No, familia Ortiz Molina. Ahí está ya, un saludo para... Mira, ella no quiere tomar. ¿Cuándo he venido? Chicos, les quiero comentar que ahorita van a hacer su cumplimiento a los abuelitos. Quiero que visualicen. Vamos a ingresar a la cocina. A ver. Ay, caray. A ver, vamos a pasar a la cocina. Ahí. Permisito, por favor, voy a pasar. ¿Cómo es? Acá tenemos que entrenar más dos porque si no nos van a sacar la mierda. Días, que están encargados, aferita estén. Por favor, aferita, Si no está en mi bolsillo, no sé quién tiene. Aquí está. Chicos, no hay cobertura dentro de la cocina, así que voy a estar aquí afuera, no me creo. Mira, aquí en la cocina, ahí van a hacer el cumplimiento a los abuelitos. Entonces, no voy a poder ingresar dentro. De aquí nomás vamos a ver. No hay cobertura. No hay internet. A ver, ¿hasta dónde? Se ha ido el internet cuando he estado ahí. Desde aquí vamos a ver, ya chicos. O si no te hubieras subido y aquí te hubieras subido. Ah, te puedes caer. Por la ventana llega la cobertura, dice. Ahí está, desde aquí. Además, ¿sí? No se muevan. A ver, chicos, de aquí vamos a pulsar. Aquellos que no están, por favor. Si no, no hagan. Ya, aquí me quedo entonces, dice aquí está bien, ya aquí me quedo, ya, porque he ingresado hasta el fondo, allá se corta la señal. Dicen no van a ingresar todos, o sea, solo abuelitos van a ingresar. Se fue la señal. Hola. Te concho. Cuando vamos para allá, cuarto. A ver, acomódense bonito, abuelitos. Si internet está bueno. Sí, está bien. Oye, no hay cobertura. Aquí sí. Se ha ido.
A ver, amigos, compartan la transmisión. Amigos y amigas, compartan. No sean tan malitos. Me están tapando, ¿no? ¿Cómo puedo hacer para que no se... Por la ventana está libre. A ver, fíjate, por favor. Sí. Está libre. Hay una cocina, está ahí, no se puede. Arriba ya no hay nada. Permiso. Ya no hay nada. No, pregúntale qué hay. Ya lo fundaron hasta. Permítele, pesado, permítele. Pasa, Permítele. Pasa ese abuelito, ve. Miren, una abuelita niña, mujer. Abuelita, una abuelita. Mándala para darle a Rebeca. Para darle a Rebeca para que le diga. Es que, amigos, no puedo ingresar. O sea, sí puedo ya, pero no hay cobertura adentro. Por eso estoy aquí en la puerta nada más. No, ya. El otro clavo para mi suegra. A ver, lo que puedo hacer es como hago. Voy a bajar un poquito, voy a elevar el... Con permiso. ¿Sí? A ver. Es que no hay buena cobertura. A ver, mami. Sí, por favor. Un favorcito. Ay, creo que está caliente. Ay, no, estaba en la cocina. A ver, chicos, de ahí. ¿Cómo lo sacamos esto? Ya me resfrié. Ya por aquí, ¿ya? Aquí estoy. A ver, chicos, coméntame si se ve bien. Se ha congelado la pantalla porque no había señal, se quedó en 53. Hoy es la despedida de los abuelitos hasta el año 2024. Ya, ahí me quedo entonces. Un poquito me puedo acercar a ellas. Así, ¿ves? ¡Ah! Maldito paro culpable para venir. Ahí están todos los abuelitos. A ver, César Alarcón Ortiz dice, TCT tienen que transmitir todo. Si no, sí voy a transmitir todo, amigos, si es que no se apague el celular, a ver. 7%, ojalá que termine antes. Y eso que está cargando, está consumiendo. De corrido estamos grabando, por eso también. Aquí me quedo, no me muevo de aquí. ¡Rápido! Mi batería se acaba. Dice, amiga, a esta casita humilde de William Montoya. William Mota es, no es Montoya. William Mota, la casita de William Mota Saavedra. César Alarcón Ortiz dice, ajá, ahí tienes ya una hora. Ay, para grabar, ojalá, amigo. Y eso que está cargando,
pero en vez de subir está bajando. Tienen que compartir, pues, para que no se acabe. También tal vez el internet es muy inteligente. Dice, no miran mucho, así que mejor cortamos. O el celular, mejor me bajo rápido. Cristian AP, buen trabajo en DCT. Hoy transmite hasta que se retira la orquesta. Bueno, si es que hay movilidad para que nos lleven. Sí, amigos, mientras que estemos aquí vamos a seguir transmitiendo hoy la despedida de los abuelitos, así que más bien apóyanos compartiendo, dejándonos su comentario para mandar tus saludos. Recuerden que este video queda grabado en vivo. ¿Qué? Acá, ahí está. Ley, DCT al fondo, yo estoy afuera. Estoy como encarcelado, mira, ve. Aquí rejas. Desde aquí nomás voy a transmitir. No hay cobertura adentro, por eso aquí estoy. Ley. Bueno, no me escuchan nadie. Solo tengo 7%, que apresuren, dile. ¿Para qué? Pero, o sea, voy a cortar esto. No entra ningún celular de internet cuando cambias de chip. Nos ha pasado ya. Con esos 7%, no sé, dile que acelere. Pues que creo que está largo. Disculpan el movimiento muy brusco. Ahí. Y ahora sí se va a quedar estático. Ahí. ¿De plata hay que sacarlo? Para Jordan, saludos, él es el hijo de la mayordoma. Buen trabajo el que haces, gracias por mostrar esta linda costumbre, gracias a ustedes más bien por confiar en nosotros. Para Wailar Chonguero, DCT estará en Ñahui. No nos han confirmado, amigos, sí nos comentaron, pero no nos confirmaron. Nos han dicho, pero no. Chicos, vamos a cortar la transmisión y regresamos cuando llega la mayordoma. No está la mayordoma, vamos a regresar, estén atentos a la transmisión, por favor, ¿ya? Muchísimas gracias por vernos y vamos a regresar ya con el cumplimiento a los abuelitos. No se pierdan, estén atentos a la transmisión, por favor. Gracias. Saludos para Alexis Fabiano Cachari, saludos para Lisbeth Vallejos, saludos.